Ni que hablar, las tarjetas estuvieron bien, creo que inclusive fueron hasta generosas con Lamont. Yo creo que le di un asalto a lo sumo, el primero, y simplemente porque el primer asalto fue el asalto de estudio. Claro. Bernardo, ¿se arrepiente de alguna crítica que haya hecho? Sé que algunas veces me he arrepentido, ¿no? Y he tenido que disculparme y lo he hecho. Voy a ganar Canelo, se lo llevó todo Crawford. Canelo no tiene títulos. Al no tener títulos, Canelo no existe. Yo desde el 2010 cuestiono la carrera de Canelo y la he cuestionado siempre. ¿Tiene amigos boxeadores o no se relaciona? Conozco boxeadores, conozco promotores, pero digamos, tengo un trato distante con ellos, ¿no? O sea, pero no porque yo no sé si mañana voy a tener que hablar mal de ellos, ¿no? Entonces, lo de Sofa, que no tiene un plan claro, parecería ser que lo que ellos quieren es molestar a los que están trabajando. Capaz que quieren hacer cosas bien, pero las están encaminando mal. Entonces yo lo que tengo solo sospechas de que ellos son un cáncer para el boxeo en este momento. ¿Le emocionan las siguientes peleas que se vienen? Roger Romero contra Teófimo López y Ryan García contra Conor Benn. No, para nada. Si Teófimo llega bien, igual lo noquean en el primer asalto, pero puede perder y hasta el Rolly noquearlo, porque el Rolly ha evolucionado mucho, le está haciendo mucho bien Ismael Salas, y Rolly es una ruleta. Si cae en que está bien, gana. Y la de Ryan, Ryan debería perder. Ahorita en esta función del Camarón contra Lamont, pues hubo un prospecto que sufrió un knockout en su cuarta pelea, que fue Dylan Capetillo. Tal vez por el apellido que lleva, generaron demasiada expectativa y ahí estuvo el error, ¿no? Racita, este fin de semana tenemos el UFC 330 y el campeón del peso welter Islam Makhachev defiende su título contra Ian Gary. Para los que no saben, esta es la versión moderna de Conor McGregor contra Khabib Nurmagomedov, Irlanda contra Dagestan. Una pelea del striker contra el luchador. Personalmente creo que va a ser un tirazo y a pesar de que Islam es amplio favorito, hace tiempo que no lo veía con un momio de menos 300. Si le quieren meter una ferecita en Play Duet, aquí se los dejo. Islam Makhachev está a menos 367 y Ian Machado Gary está a más 266. Yo personalmente esta semana ando soñador. Creo que Ian Gary puede hacer la hazaña, pero me voy a esperar hasta el día de la pelea para ver qué otras apuestas se abren. Y si le mereteáramos 1000 pesitos, estaríamos cobrando 3666. Ya se la saben, pueden meterla en Play Duet y en el link de la descripción les dejo un bono de 1000 pesitos en su primera jugada en Play Duet. Y ahora sí, los dejo con el episodio. Racita, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy nos acompaña una de las figuras que ha cubierto este bello deporte durante décadas desde Panamá, Bernardo Pilati. Bernardo, un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? Un gusto también saludarte. Gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por tu programa. Lo he seguido y es muy interesante. Te felicito. No, muchas gracias. Significa mucho que me lo diga y pues digo, creo que podemos tener una buena plática de boxeo, pero primero quisiera preguntarle cómo un periodista uruguayo termina dedicando toda su vida o un último periodo muy importante al boxeo. Es que yo llegué en el 99 a Estados Unidos. Lo mío era otra cosa, política. Yo era un fanático de la crónica policial. De hecho, hasta ese momento fui un cronista policial de aquellos de ir a las cárceles, de andar atrás de los tiroteos, de entrevistar a delincuentes. Trabajaba en las cortes, me lidiaba con abogados, buscaba pruebas, era lo que me agradaba. Hasta el día de hoy, ¿no? Soy un fanático de las documentales policiales, todo aquello, ¿no? Pero en el 99 llegué a Estados Unidos y aterricé adentro de Sport Ya. Sport Ya, no sé ni si eras nacido tú cuando eso, pero Bueno, yo nací tenía... en el 99. ¿eh? Yo nací en el 99. Bueno, en el 99 llegué yo a Miami directamente a trabajar porque realmente estaba empezando en ese momento, fui su primer empleado. Sport Ya llegó a tener 250 empleados en 2 años. Eh, Era una redacción gigantesca. Estaba gente, escribían deportistas como Sánchez, como este que murió, como era el argentino, se me va el nombre ahora, lo recuerdo. Pero bueno, ¿La Amazon? la Amazon, sí, muy joven, la Amazon. El propio Fernando, bueno, ahora hay nombres que se me fueron, pero yo incluso están en mi página, yo lo quité ahora, pues hice un cambio en mi página web, pero había una constelación de Fittipaldi, Chico, todos escribían para ahí, yo coordinaba todo eso, y de la noche a la mañana, de salir de mi país, bajarme del avión allí en eso, ¿no? Y fue mi aterrizaje y fue en el deporte, el boxeo, que yo practiqué boxeo, siempre me gustó, y digamos, mi página personal era de boxeo y ahí arranqué. Después trabajé para distintos medios, escribí para diarios
Y en el 2005 empecé a trabajar para ESPN cuando trabajaba para Gol TV. Yo era narrador en off, le hacía los voiceover a Gol TV y programas, y manejaba la página web. Y trabajé para las dos empresas del 2005 al 2008, del 2008 en adelante siempre ESPN. Y fui jefe de noticias, trabajé con Miguelito Cebrero mucho tiempo, teníamos un programa de boxeo. Y después del 2010 fui redactor de todo lo que era, todas las previas que hubo de 2010 a 19, las post y las pre, eran todas mías y digamos, era como el que era una máquina de producir contenidos todos de boxeo, que están todos hoy en la web, hasta el 2019 que cerraron Miami, se achicó, como todas estas empresas que se siguen achicando, y empecé con este proyecto, ¿verdad? Pero fueron años muy lindos, muy fructíferos y lo disfruté mucho. Después de tantos años cubriendo el boxeo, ¿aún se emociona porque viene una pelea? Siempre, siempre. Digamos que nunca me emocioné más que viendo incluso ahí tengo programas, videos grabados con Arturo Gatti, que para mí es digamos, es una leyenda por la clase de emoción que provocaba en sus peleas. Era el tipo que tú lo aplaudías aunque perdiera. Y siempre yo consideré que el boxeo espectáculo era el de él. Y lo que más se pareciera a lo que hacía Gatti era lo que a mí me agradaba, ¿no? O sea, yo acepto todos los boxeos, los admiro a todos, pero ese era el tipo de boxeo que me emocionaba y me sigue emocionando, no hay peleas. Ayer me emocionó mucho, me gustó lo que vi de este fin de semana del Camarón Cepeda. Hizo una gran pelea, me gustó muchísimo los cambios, digamos, lo que logró Panda, porque los dos evolucionaron. Panda tenía aquel estigma de que solamente era un entrenador de fajadores y logró un fajador hacerlo pelear de otra manera. Creo que el boxeo es lindo, lindo. Digamos, no todo es lindo, pero cuando el boxeo es de verdad, realmente no hay quien lo supere. A ver, hablemos de esa pelea de Lamont Roach contra el Camarón Cepeda. Llegando a la pelea, ¿usted a quién veía como favorito? Era Lamont Roach, por más de una razón, ¿no? Un tipo que le robaron la pelea con Gervonta, que le empató al Pitbull y lo hizo en base a pura inteligencia boxística, porque contra el Pitbull, tuvo los primeros 6 asaltos, el Pitbull lo controló, lo dominó, logró cambiar el plan de pelea, logró ajustar y logró llevarlo a otro territorio donde se perdió, quedó totalmente confundido el Pitbull y pudo haber ganado esa pelea, el empate fue justo. Y uno esperaba que el Camarón viniera arrastrando todo lo que no pudo hacer contra Shakur. Este hombre no es Shakur, pero es un técnico, yo creo que está incluso mejor que Shakur, porque puede también fajarse, puede ir al intercambio, tiene un mejor golpe, pero le anuló todo, increíblemente, Sí. ¿no? Y todo lo hizo sabiendo trabajar el jab y la distancia, que era uno de los grandes problemas que siempre tuvo el Camarón, ¿no? De que lo que yo le llamo la línea de golpeo, la segunda línea de golpeo de ahí para adelante. Era un tipo sin retroceso y, digamos, golpeaba hasta que lo golpeaban a él. Y no teniendo que tener toda su confianza depositada en el volumen de golpeo, y no tiene una pegada dura, porque los que tienen tanto volumen, obviamente, renuncian a la pegada porque no se afirman a la Sí. hora de golpear. Lo que necesitaba él era distancia, y le vimos en el rostro de Lamont que temprano ya estaba lastimado, o sea, hizo un peleón, la verdad que un Sí, peleón. definitivamente. Y a mí me gustó mucho como Lamont Roach aceptó la derrota. Son cosas que creo que no ves tanto hoy en día. ¿Sabes qué? Me quito el sombrero, fui superado, me sorprendió XYZ y pues así fue, ¿no? Él fue mejor esta noche, a lo mejor la siguiente no, pero por lo pronto, pues Camarón Cepeda es el campeón. Y ahorita hablaba de No, la no, no, pelea. ni que hablar, ni que hablar, las tarjetas estuvieron bien, creo que inclusive fueron hasta generosas con Lamont. Yo creo que le di un asalto a lo sumo, el primero, y simplemente porque el primer asalto fue el asalto de estudio, pero en el resto no hubo forma de pensar que hacía algo bien, más allá que conectó golpes limpios, digamos, cuando retrocedía pero incluso le aguantó la pegada, los golpes, el Camarón, hizo todo bien, ¿no? Realmente, hizo todo bien, no hay manera de cuestionarle algo de lo que haya hecho, porque además venía de más de un año sin pelear, venían, incluso el llanto se justifica en los dos, en Panda y en él, porque yo estoy seguro que esta pelea se jugaba en la vida, ¿no? Sí, Otra derrota, ya no, adiós Camarón, pero bueno, qué bueno que renació, ¿no? sí, se jugaba la vida definitivamente porque a los 30 años ya no te puedes llamar un prospecto, ¿está de acuerdo? O Es sea, verdad, sí, es verdad. entonces, Camarón, si bien, pues digo,
siempre había sido un peleador con mucho volumen y que tenía dos buenas oposiciones como lo era Shakur Stevenson y pues Tevin Farmer, ahí donde lo quieran poner cada quien en su lista, pues al final del día pues su previo rival era un Giovanni Cabrera, ¿no? Ajá, Giovanni Y Cabrera, sí. sí, y antes de eso, pues bueno, o sea, personalmente yo vi ahorita últimamente todas las peleas del Camarón y pues vamos a decir que sus oposiciones de B más para arriba o A, pues obviamente no se había visto tan bien o se había visto muy superado como con Shakur Stevenson. Pero digo, la verdad es que la victoria, digo, la derrota de Camarón contra Shakur envejeció muy bien después de la tunda que le puso a Teófimo López, ¿no? Y Sí, ahorita, no, ni que hablar, ni que hablar, sí, ni que y hablar. Más allá ahorita, que Teófimo sea, digamos, es una ruleta rusa. Hoy mismo te hace un peleón como Tapián, te da ganas de llorar, ¿no? Porque realmente él se vio, más allá de que se vio muy bien Teófimo, perdón, Shakur, se vio muy mal Teófimo. Entonces sí. no hay un término medio que uno pueda decir, bueno, aquí estuvo la diferencia. No, uno llegó mal y el otro llegó muy bien. Y yo como mexicano, personalmente, ahorita me siento muy contento con lo que mostró el Camarón, porque siento que había un tiempo acá que no había un boxeador de esa presión en México que hubiera mostrado los recursos boxísticos que mostró el Camarón el sábado en la noche. Sí, no, y además en los números, ¿no? Fíjate que un tipo que está acostumbrado a soltar de 1200 a 1300 golpes, bajó abruptamente a 800, señal clara de que hubo un cambio de controlar ese volumen para hacerlo más efectivo, ¿no? Es decir, que lo que predomine sea la efectividad, los golpes conectados y más o menos anduvo dentro de los porcentajes habituales, pero al bajar el golpeo uno puede decir, no, el Camarón estuvo mal, no, estuvo mejor, porque lo que apostó es a la efectividad, Fue más a preciso. controlar un Ujú. poco más la defensa, sin dejar de ser el hombre ese de vértigo boxístico. Hizo un muy buen trabajo Panda, se dedicó y lo hizo, que es uno de los grandes problemas también que uno a veces teme cuando hay entrenadores exitosos que tienen tantos boxeadores al mismo tiempo. Todos quieren estar con ellos, como pudo ser Reynoso, como es Ismael Salas, como Ujú. lo es Manny Robles, como es el propio Robert García, que nunca terminan de dedicarse a sus boxeadores. Entonces se ve como que lo tomó como un tema personal, esta vez Panda, y le fue muy bien, porque además Panda venía de lo que para muchos pudo ser un fracaso con Subriel Matías, por ejemplo. Entonces como que esta pelea Pero Panda no estuvo en la esquina de Subriel para esta última pelea, según yo. no estuvo, por eso, Ujú. pero antes Ah, había ok, sí, tenido sí, sí. aquella derrota Ujú, contra el Amparo, ujú. y después de eso cambia de entrenador, Subriel, y como que mucha gente le adjudicó al hecho de Mm. que el estilo de Panda no era el que le convenía, porque como que a Subriel le faltaba lo que mucha gente pensó que capaz que le faltaba al Camarón. Digo, los estilos hacen peleas, ¿no? Y el Camarón no renunció a ser quien era, simplemente el Panda le hizo los ajustes que necesitaba, le sacó los excesos, ¿no? De pelear siempre igual, porque eso fue lo que pasó con Shakur. Lo peleó siempre igual. Hubo un momento que Shakur se recostó a las cuerdas, lo dejó que golpeara y él no tuvo recursos para aprovechar esos momentos. Entonces, digamos que era el momento de sacarlo a Shakur. Si él se siente cómodo ahí, tú tienes que llevarlo a la incomodidad. No lo hizo. Entonces, yo creo que esos errores fueron una escuela enorme y la supieron aprovechar. Por ahí es uno de los grandes méritos, ¿no? Que dejó esa pelea. Ahora, yo terminando la pelea hice un video en el cual, pues básicamente hablando un poquito de qué es lo que podría seguir para el Camarón Cepeda. Y en los comentarios vi dos cosas que pedía mucho la gente, ¿no? Bueno, yo de entrada dejé votando una pelea que era la inicial con la que iba a tener el Camarón Cepeda, que era contra Isaac el Pitbull Cruz. O sea, el Camarón, Pitbull Cruz iba a ser la pelea en vez de Lamont Roach, pero pues creo que fue cuando empezaron las negociaciones entre Gervonta Davis y el Pitbull y no se terminó siendo esa pelea. Pero por otro lado, otra pelea que vi que le interesa al público es un Emanuel Vaquero Navarrete en contra del Camarón Cepeda. Yo no sé por qué nos quieren poner a pelear entre mexicanos y quedarnos con menos campeones. No sé qué bola de sanguinarios están comentando ahí en mis videos, pero ¿a usted cuál pelea se le haría más interesante? Yo creo que ahora lo correcto, Luis, es que lo hagan pelear contra Jared Herrera, el cubano, Ujú. que es un rival de riesgo, obviamente, como todos, pero es un muchacho que está en evolución y que le va a dar una pelea más tranquila. Porque si lo llevan ahora, digamos, si subís la apuesta, Ujú. subiste 2 escalones y te fue bien, mantente en ese escalón y espera un poco para subir al otro.
y sigue aplicando las mejoras. Porque si lo llegan rápidamente ahora, por ejemplo, una revancha con Shakur es un error. Sí. Un tipo como Muratalla, que lo nombraron, más allá que Muratalla se va a 140, también es un error. Y seguramente cumplir con esa obligatoria, que quizás el CMB se la da, quizás sí, Ujú. quizás no, una obligatoria contra el número uno, no sé quién es en este momento, o Sí. una unificación con un tipo como Mason, por ejemplo. Eso yo creo que sea lo conveniente. Ahora, el que tiene problemas en 135 es el vaquero en este caso y no sería el Caparón. Recuerda que el vaquero subió, le fue mal y Ujú. volvió a 130. Y hace mucho rato que él se está esforzando para quedarse 130, señal clara de que él sabe que hay dificultades para ir a 135, porque aumenta más el peso, se vuelve más predecible, se vuelve más anunciado, se vuelve más lento, y los rivales aprovechan eso. Ese es el gran problema que tiene el vaquero, que incluso en las propias 130 ya se está notando, como le pasó con Más Allá, que fue mejor que él, pero aquel golpe que no fue un cabezazo, Ujú. contra Charlie Suárez, Sí. lo superó, los momentos que lo superó fue por la pura velocidad que se le metía en la guardia y tiene esas dificultades que a medida que va creciendo se va volviendo lento. Ya esos ganchos largos que él soltaba y que sorprendía, que tú decías, ¿cómo hace para llegar de tan lejos? Ya no llegan, porque son más lentos que antes. Entonces, él es propenso a crecer mucho. Entonces, en su caso, el tamaño no lo beneficia, lo perjudica. Entonces, siendo 35, se vuelve lento y todos los rivales son demasiado peligrosos. Por eso es que todavía no lo dejan subir. Eso es lo que se me ocurre. Sí. Pero pues es que el estilo también, ¿cómo te preparas para ese estilo? Y creo que el vaquero viene de la pelea en la que mejor se ha visto, o no está de acuerdo con eso. Ah, no, no, contra el Sugar Ruñez sí, sí, pero Ujú. yo creo que el Sugar es un 126. No sé por Sí. qué, me da la impresión que es demasiado pequeño, ¿no? De esas divisiones, y como que el vaquero se lo llevó por peso, y además el vaquero es un hombre que pega mucho, tiene mucho peso en la Ujú. mano Ujú. cuando él conecta, y el Sugar no tuvo recursos y no tuvo físico. Yo lo veía a los dos y parecía un 147 contra un 126 en términos de tamaño. Se me ocurre que ese es el problema, ¿no? Un caso Sí. parecido a lo que ocurre con Andy Cruz, que está en Ujú. esa duda de quedarse en 135 o bajar a 130, porque los físicos no le dan. Le pasó a muchos cubanos que subían, como por ejemplo Yuriorkis Gamboa, que nunca dejó de ser un 118. Entonces, por calidad llegó a pelear en divisiones como la 135, pero el físico no le daba. Entonces perdía en ese territorio, ¿no? Sí, correcto. Bernardo, moviéndonos un poquito a más de lo que es el boxeo en general, hay una pregunta que a mí siempre me gusta poner sobre la mesa cuando tengo la oportunidad de platicar con alguien como usted que ha cubierto el deporte durante tanto tiempo, que siempre hacemos esta comparación, ¿no? De que si el boxeo de antes, que los boxeadores de antes, que antes sí se enfrentaba el mejor contra el mejor, o mil comentarios que puede haber tanto de periodistas como de boxeadores o como de fanáticos. Em, y pues repito, ¿no? Mucha gente habla de que el boxeo ha cambiado. En su opinión, después de todos estos años, si usted me imagino que podrá pensar que el boxeo ha cambiado, ¿qué hemos ganado y qué hemos perdido? Bueno, digamos, desde lo mediático al boxeo lo ha comandado la era tecnológica, porque antes el boxeo no tenía el auge. Yo recuerdo, yo empecé viendo boxeo, de hecho hay una entrevista que tengo por ahí que me hizo CNN hace unos años, donde yo contaba con mucha nostalgia que yo empecé el boxeo con una tía mía que se llamaba la tía Coca, Ujú. que vivía a una cuadra de casa. En casa no había televisión. Yo nos quedábamos hasta tarde a ver las peleas de Bonavena, de Benvenuti, las de Monzón, pero sobre todo las de Ali. Yo empecé a amar el boxeo por Ali. Y, y en esos tiempos se veía boxeo muy esporádicamente, peleas a 15 asaltos, y eran verdaderas guerras porque en definitiva eran obreros del cuadrilátero, eran muy pocos los que ganaban mucho dinero. En general los boxeadores tenían que pelear mucho. Yo, de hecho, yo fui una suerte de biógrafo de Alexis Argüello. Escribí toda su historia, hice un informe especial, un trabajo especial para ESPN, con cerca de 30, 40 entrevistas sobre la vida de él, la muerte y todo aquello. Y yo me encontré con cosas en su historia que a mí me ilustraron mucho sobre lo que era el boxeo de estos tipos, que eran 15 asaltos, peleaban una vez al mes, era una locura. Lo que cambió fue
que el boxeo se volvió más mediático, se volvió más elitista, se volvió más profesional. Entonces las peleas se preparan con mucho tiempo. ¿Se pierde con eso? Sí, es posible que se pierda, pero si vamos a una comparación, que yo no tengo números delante, pero la imagino, hay menos gente que sale del boxeo en condiciones de llevar una vida normal. Si tú peleas a 15 asaltos, en peleas salvajes, porque era un boxeo más lento que ahora, donde recibir y dar golpes era una señal de guapesa y de demostrar que uno era mejor que el otro, ahí vemos los problemas con los que toda esa gente ha terminado, con enfermedades, que el Parkinson, basta ver el ejemplo nomás de Muhammad Ali. Entonces, el boxeo cambió en el sentido de que se volvió más profesional y hay más boxeo, hay más dinero. Entonces, los boxeadores, no necesitamos que los boxeadores peleen cada menos tiempo. O sea, pelean cada 4 meses está bien, porque entre medio pelean otros. Le dan el espacio a otros también. Se industrializó más el boxeo y yo creo que estamos viviendo la mejor época. Más allá o independiente a que el boxeo ha tenido los mismos males que antes, de que a los mejores los acomodan, de que entre los promotores hay dinero por una cosa, para la otra, luchamos contra los malos veredictos de los jueces, luchamos contra errores que se cometen por el tema de que no hay a veces un control antidopaje, todo eso pasa hasta en el fútbol. Ujú. Las corrupciones siempre van a existir, pero yo creo que el boxeo está viviendo una buena época por esa razón, porque está 100% profesional. Y al ser más profesional, se protege más la vida del boxeador, ¿no? ¿Y cómo ve todo este movimiento de lo que está intentando Sufa Boxing? Mira, yo estoy justo ahora, cuando empecé a hablar contigo, estaba terminando de preparar, que es mi próximo video, que es sobre el papel de Sofa Boxing en esto que está pasando en este momento con Mikael Liam. Que ellos se metieron en el medio de un campeonato de la FIB, que era sagrado. Si hay un campeón, tú no puedes meterte, lo maneja la que tiene el título. Se lo sacaron, ahora están haciendo lo mismo con el Consejo Mundial de Buceo. Yo lo que digo en mi video es que cruzaron una línea roja, porque definitivamente aquello que prometió Dana White, que iban a hacer, que querían destruir el boxeo y refundarlo a su modo, al estilo UFC, es verdad. Entonces, lo de Sofa, que no tiene un plan claro, parecería ser que lo que ellos quieren es molestar a los que están trabajando, que mal o bien son los que están trabajando y han trabajado siempre. Si yo discrepo 1000 veces con los organismos, los títulos interinos, todo lo que tú quieras, pero es lo que tenemos, es como la FIFA. En el fútbol, lo mismo, la FIFA es horrible porque ha hecho de la corrupción un estilo oculto de gestionar el fútbol a nivel mundial. Pero ¿tú te imaginas un mundo sin la FIFA? No, yo no imagino el mundo del boxeo sin los 4 organismos. Entonces estos tipos que aparecen, que no tienen un plan claro, que es un engendro, capaz que quieren hacer cosas bien, pero las están encaminando mal. Entonces yo lo que tengo solo sospechas de que ellos son un cáncer para el boxeo en este momento. Ok. No, güey, eso es algo duro, ¿no? Digo, a mí, yo cuando recién sale Sufa, a mí personalmente, pues, digo, la historia que traen los organismos, los cintos, pues es algo que creo que a todos los boxeadores les llama y a los fans también, y es algo que me gusta. Yo ahorita me di cuenta que han cambiado mucho la narrativa en cuanto a lo que pensaban que iban a hacer, ¿no? Obviamente se tienen que abrir a trabajar con los organismos. La pelea de Ryan García contra Conor Ben, va a estar el CMB involucrado porque Ryan quiere, porque Conor quiere, y si los dos boxeadores quieren, ¿qué vas a hacer? Entonces, de ahí vamos por un lugar, ¿no? Pero hay dos cosas que pueden ser pequeñas o grandes, como la quieran ver, que a mí me está gustando mucho de Sufa, porque así como hay cosas malas, vale la pena rescatar un par que la Estoy de primera, acuerdo. la primera es que, y esto es algo que pasa en la UFC, en la UFC si tú llegas al top 5 de una división, es porque pasaste por lo más duro de lo duro que había, de dos maneras, uno, noqueando espectacularmente a 5 o 6 güeyes, o teniendo 10 peleas contra duros, ¿no? Entonces, te enfrentas a lo más duro tanto en la parte baja, o sea, lo duro en cuanto a perspectiva en ese momento de lo que hay ahí, en la parte media y en la parte alta. Y obviamente, en el boxeo, usted sabe, si ven una nueva estrella, ¿qué hacen? Pues le vamos poniendo este rivalito, y yo no tengo ningún problema con eso, es como se ha hecho toda la vida y demás, pero creo que sí, a mí sí me llama la atención que me brinden este producto como aficionado, que me brinden este producto de que en todo momento se va a poner a los mejores posibles rivales de acuerdo al nivel en el que están. Y segundo, son
las conferencias de prensa. Por Dios, vi la conferencia de prensa de Lamont Roach contra William el Camarón Cepeda y 2 semanas antes vimos la pelea, o una semana antes vemos la conferencia de prensa de Ryan García contra Conor Ben. Y no estoy hablando de que se empujen y todo eso, sino la dinámica. Yo no sé por qué tiene que pasar el manager, el intendente, el hijo del intendente y todos hablar, a dar gracias al micrófono en una conferencia de prensa de boxeo, cuando queremos escuchar a Oscar de la Hoya, al Camarón Cepeda, a Lamont Roach y si acaso al Panda, a Lamont Roach Sr. y se acabó. Y de ahí solo dan su discurso de siempre en vez de y la UFC lo hace muy bien, involucrar a los fans, preguntas que uno tiene como fanático que al final del día son los que terminan dando esta vida al producto, ¿no? Porque son los que lo Pero terminan claro, comprando. el problema es que esto es, ¿cómo te puedo decir? Es lo mismo que pongas de un lado la música de los raperos y del otro lado un concierto de Chopin, digamos, por la Orquesta de Viena o la Filarmónica de Londres, Ujú. que tiene un público selecto, que siempre va a ser ese público selecto y no va a salir de ese pequeño mundo, que es hermoso porque es una música clásica digamos, enamora los oídos de quienes tienen el gusto fino. Y después está lo popular, un Bad Bunny que va en España y hace bailar a la reina con su idiotez, va a Argentina y llena 2 estadios. Y es lo mismo que el fútbol también y otros deportes menores como el tenis quizás. El boxeo es lo popular de los deportes de contacto, es el fútbol de los deportes de contacto. Es Ujú. imposible, Luis, administrarlo como se administra la UFC, Claro. que es un mundo pequeño que se practica en un solo lugar y que ellos tienen, los tienen como empleados y dicen, le hacemos pelear a los mejores. No, hago pelear a los mejores de mis empleados porque son los títulos míos y ya no existe más nada que ese mundo. Sacar ese mundo e implantarlo de un día para el otro en el boxeo es humanamente imposible, porque 100%. el boxeo, además de tener más de 100 años de historia, está digregado por todo el mundo de una manera absurdamente monumental. Mira, yo en los años, hace 10 o 12 años, yo había hecho una serie en ESPN, que ya la quité de mi página, la tuve muchos años, tenía todos los capítulos allí, sobre la política en el boxeo, las muertes, todo aquello, y también la influencia política. Entonces me encontré con cosas a las cuales yo salía a criticar y terminé elogiando. Yo pensaba que la política había afectado al boxeo y no, la política lo ayudó a crecer. Incluso en lugares donde hubo dictaduras, que a partir de los gastos astronómicos de esos oligarcas de las dictaduras para darle pan y circo a los pueblos, empezaron a llenar de gimnasios, como en Argentina, por ejemplo, que en la época de Perón llenaron Claro, el país de sí, boxeo. sí, Lo que sucede en sí, México, sí, por ejemplo, sí. tú te imaginas sacar de un día para el otro el boxeo y transformarlo en UFC. ¿Dónde metes a todos esos chicos que van peleando de los 6, de los 7, de los 8 años, como en el fútbol infantil, por ejemplo? Es imposible. O sea, la UFC tiene cosas buenas, pero tiene cosas buenas para la UFC, que para el boxeo, a mi juicio, una opinión muy personal, son impracticables, ¿no? Porque la escala en las cuales van creciendo los boxeadores son diferentes. En la UFC tú perdiste una pelea y tenés que ir al final de la fila. En el boxeo, ahí tienes, ahora va Tomoki Kameda, que perdió peleando por el título de las 126 libras de la FIB contra Angelo Lío, y ya se le da otra oportunidad para ir a pelear por el título de las 126 contra Brandon Figueroa. ¿Cuántos boxeadores hay? Viene de 2 empates Lamont Roach y le dan la posibilidad de ir por un título más. Los títulos interinos muchas veces son malos, sabemos que son malos, pero los títulos interinos pueden servir también para incentivar a boxeadores y si le vemos, viéndole también la parte buena, ¿no? Entonces, no podemos creer que la UFC, con ese estilo tan vertical de administrar sus peleas, puede aplicar lo mismo en el boxeo, porque es imposible. Incluso el propio Dana White ya se dio de frente con eso, porque ahora hizo la pelea, la última de Butler Berlanga contra Butler. con Sí, sí. Berlanga y Ujú. tuvo que hacerla en 168 libras, que en teoría es una categoría de las cuales ellos no iban a hacer peleas. Ujú. No pueden, es imposible, porque el boxeo tal como está estructurado es como está y no puedes hacer un cambio que sea de la noche a la mañana. Los cambios se hacen
digamos, paulatinamente, lleva muchos años, y esta gente quiere cambiar el boxeo de una hora para la otra, imposible. Yo por eso le digo, no saben a dónde van, y lo que están haciendo están, digamos, incluso frenando carreras, tanto que le cuestionamos a Al Haymon cuando armó PBC, se llevó a todos los boxeadores y les pagaba para que no pelearan. Esto va a ser lo mismo, porque él va a querer que ellos salgan a buscar los títulos de los organismos, pero con esto que hicieron ahora, yo no sé, ya el CMB, si sucede lo lógico, el CMB le tiene que bajar la cortina, porque lo que hicieron con Michael Liam es terrible, ¿no? Es decir, ofrecerle dinero en un momento bisagra, que le terminan de ordenar una pelea para que el tipo renuncie y le importe un vale madres, la pelea por el título y perder el título por el dinero que le dan, es como un soborno para quitárselo de una pelea importante. Entonces, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? No estoy de Ento- acuerdo con muchas cosas del organismo, pero lo de Sofa en general no he estado de acuerdo en nada con lo de ellos. En la parte en la que yo le menciono de algo que me gusta del UFC, pero hablo de cualquier promotor en general que creo que deberían de hacer, y son dos cosas a lo que usted me dijo. Por ejemplo, vamos a hablar, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo para poner esto en perspectiva. Supongamos que a Fernando Beltrán le llegan al mismo tiempo o con un par de años de diferencia el Pantera Neri y Alan David Picasso. ¿Ok? Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que a Dana White le llega eh, los mismos peleadores en la UFC. ¿Ok? Lo regular, ya sea Fernando Beltrán, ya sea Eddie Hearn, ya sea Golden Boy, ya sea quien sea. Esa pelea se va a dar a lo mejor en 9 años. Probablemente. En la UFC, por más nombres que tengan, probablemente se va a dar en 6 meses, un año, 18 meses. Ahora, la perspectiva de Oscar de la Hoya, que tiene un punto es, estás frenando carreras, porque así no se construye la carrera de un peleador. Sí. Tiene un punto al final del día, ¿no? Ok, pero al final del día, creo que la labor de un promotor es poner las mejores peleas posibles en todo momento. Por un lado, creo que es una línea muy delgada en la cual los dos tienen que aprender a trabajar, porque por un lado, lo que está haciendo Dana White, yo no veo que esté intentando realmente construir carreras de peleadores, sino firmar realmente peleadores ya medianamente hechos. Vamos a ver qué pasa en algún momento, porque no hemos tenido un peleador que debute en SUFA todavía, ¿no? No hemos tenido un peleador que ellos quieran manejar de cero. Se le hizo una oferta a Dylan Capetillo, pero Dylan decidió irse con Golden Boy Promotions, que ahorita podemos hablar de Dylan, ¿no? Y por otro lado, yo soy más fan del boxeo, ¿no? Porque que quede Claro. claro. Pero por otro lado, lo que usted menciona ahorita de este muchacho que va contra Figueroa, yo sí pienso que eso es un error. Yo no pienso que Ryan García, después de perder un campeonato del mundo contra un Rolando Romero, cuando los dos nunca pelearon en las 147 libras, y que se le dé otra oportunidad. Ojo, yo amo a Ryan, es mi peleador, es el peleador Claro, que más me claro, gusta ver. pero Pero no deberían de poder tener una oportunidad consiguiente después de una derrota de título del mundo. No tiene, o sea, no tiene sentido que pierdas un Super Bowl y te den la chance luego de jugar otro. O sea, en ese momento de ir directo a la final. No, yo personalmente, como si lo vemos en temas estrictamente deportivos, no como negocio, que al final del día el boxeo es un negocio, no tiene sentido. pero el gran tema es que el boxeo es un negocio mediático. Claro. Ujú. Los promotores invierten su dinero. Ujú. Entonces, digamos, lo mínimo que quieren es no perder. Y, y yo conozco promotores que manejan carreras que les pueden dejar $1.000.000, pero a su vez gastan otro $1.000.000 manteniendo los boxeadores que están creciendo y de los cuales ellos apuestan, ¿no? Porque les firman contratos, los mantienen, les dan de comer, les ayudan a la familia. Entonces, digamos, los promotores tienen que manejar esa parte en función de sus intereses, porque esto es un negocio. Pero para Sofa también lo es. Recuerda que Sofa es una suerte de desperdicio que quedó de las grandes ideas de Turki Al-Sheikh, que se la llevó Dana White, de crear la Liga TKO y unir a todo el mundo. Y se dieron cuenta que era imposible. Y siguieron con Sofa adelante porque está poniendo el dinero Turki. Sí. Todo ese dinero que están gastando es un capricho de Turki porque no lo hubiera hecho. ¿Y por qué? Porque lo que está por detrás, que han hecho varios, entre ellos Chris Mannix, creo que fue el que lo desnudó de mejor manera cuando hizo la denuncia, lo que pretenden es
que ese conglomerado de empresas de deportes de contacto que están ahí con la Liga TKO, Chequeo. la Ujú. WWE y todo eso, que mueven miles de millones, ellos quieren ponerse bajo el paraguas de una nueva ley Ali para que no le Ujú. controlen el dinero y un montón de factores. Les importa un cacahuate el boxeo. El boxeo digamos, es un instrumento para llegar a un lugar. No es algo que ellos quieran porque simplemente no tienen experiencia, lo demuestran todos los días. Están anunciando como pelea de título la de Opetaya con Mikaelian cuando Mikaelian va a perder su título, porque se lo van a quitar. Y después le va a pasar ahora que tuvo que ir a la justicia por una causa perdida, Jay Opetaya, contra la FIB. Capaz que lo mismo pasa ahora. Don King le va a poner una demanda y se la va a ganar. Y si se la pone a Sofa también, porque si tú ves dentro del fútbol, que yo creo que son reglas parecidas que existen, lo que hicieron viola leyes. Fíjate que en el fútbol, por ejemplo, si tú tienes un jugador bajo contrato, otro equipo no puede negociar con él porque viola reglas de la FIFA, de la UEFA y no sé de cuántas cosas más, la Organización del Trabajo, que es una organización mundial, porque tú no puedes, estás violando, si estás incitando a un púgil, ofreciéndole más dinero, cuando está bajo contrato con otro y tiene la prioridad, ha pasado que han tenido multas gigantescas y si tú ves el Real Madrid, que es el equipo que yo sigo, vive pendiente de eso y anunciándolo, por ejemplo, ahora con Diomandé, que es del Leipzig, ellos le dieron prioridad al equipo. Si el equipo está de acuerdo, negociamos con él, pero el equipo participa. En este caso, Sofa va por atrás de la puerta y convence a este. Te van a dar $1 millón, yo te doy dos, y además te doy uno por la pelea esta. ¿Qué va a decir Mikaelian? Ya mismo me voy. Entonces, supuestamente hay un contrato que está vencido con Don King, pero Don King tiene más de 90 años y ha hecho 100.000 contratos. Están repletos de trampas, de cláusulas, de reglas interpretables de mil maneras, que no hay cómo ganarle. Entonces el tipo capaz que todavía esa pelea no la puede hacer, se la prohíben por ley, le meten una demanda, no gana 1 millón y termina perdiendo él. Hay un montón de cosas que esta gente le está pasando por arriba. Ellos vienen como la caballería de Costar, llevándose a todo el mundo por delante. Y en Estados Unidos las leyes funcionan. Capaz que si fuera Estados Unidos, no, pero en Estados Unidos funciona. Entonces, yo no sé, va a terminar en un lío grande y ellos están equivocados, definitivamente. ¿Qué cree que termina pasando? Digo, creo que Turki Al-Sheikh fue muy claro con su estado de salud. Es inevitable que en algún momento va a dar un paso atrás tanto en sus labores en su país, en el boxeo y demás. ¿Cree que eso termine perjudicando los fondos de cómo se fondea un Sofa Boxing y el futuro de esta misma empresa? No, sí, Sofa sí, lo va a perjudicar, pero tampoco no mucho, porque va a pasar, después ellos van a dejar todo el mundo colgado. Le va a importar poco, porque ellos le han ofrecido dinero a determinada gente, pero estoy seguro que hay trampas ahí si ellos no pelean, si no ganan. Entonces, como las derrotas se van contando, yo no sé cómo los contratos son hechos, pero dependerán mucho de las ganancias. Si tú pierdes, sigues vinculado, pero ya tus ganancias son menos. Es decir, ellos son muy inteligentes porque así han manejado y les ha ido muy bien con la UFC. Ellos han sido negreros con la UFC, del punto de que nunca perdieron, al contrario, una empresa que la vendieron por 5.000 millones. Entonces no creo que tengan problemas. Y al resto del boxeo tampoco, porque ya se dieron cuenta que Turkalajik, yo creo que ni siquiera Canelo con Envili van a pelear, así que saca cuenta, ¿no? O sea, Turki ya pasó, ya, y el dinero de los árabes ya no está. Ellos están en guerra y tienen mil problemas, ya no quieren saber nada con eventos, ¿no? ¿A poco usted cree que no se va a dar la función de México contra el mundo? Bueno, no es que yo no crea, es que tengo dudas de que ocurra. Mm, ok. Porque no va a ser en Arabia, evidentemente. Si sigue así la cosa, no va a ser. Ellos están bombardeando contra los Houthis, están en guerra por unirse ahora por un frente común contra Irán. No se sabe cuándo van a poder salir. Tienen problemas para sacar su petróleo. Han cancelado los eventos de Fórmula 1, cancelaron los grandes eventos de tenis, han cancelado obras, la Agenda 2030 también. O sea, esto que dijo Canelo, que él pasó para octubre, yo estoy seguro que es una mentira. Él simplemente le puso un justificativo mientras hacen un tren de espera a ver qué es lo que pasa. La prueba está en que no hay una sola pelea de respaldo que esté confirmada. Yo sé. No se habla absolutamente nada de eso. Y tampoco habla nada en Billy ni la gente de Stefan, de allá de Canadá. Es decir,
Yo lo que creo que están pensando a ver cómo financian para que esa pelea se haga y se haga en Estados Unidos. Pero estoy seguro que los árabes no quieren poner dinero en eso. Pues es una pelea que económicamente tendría más sentido en Las Vegas, ¿no? Digo, en Riyadh, ¿qué tanto dinero puede generar en taquilla y en un par de cosas más? O sea, Es es que una pelea a bueno, fondo lo que perdido. pasa que, Luis, lo que pasa es que la hacían allá para para promocionar Arabia. Ujú. El príncipe nuevo este que tiene esa idea, quiere cambiar la mentalidad y quiere transformar en un punto de encuentro Arabia. Está bien, en la Agenda 2030, pero entonces ellos no importa, porque ellos financian todo, el dinero está, no hay pérdidas. Si lo traen para Estados Unidos, yo a esta altura tengo también mis dudas que le vaya bien a Canelo. Es decir, para empezar, ya no lo va a poder hacer en el Allegiant, va a tener que llevarlo al T-Mobile y cuidado si no lo bajan al MGM, ¿no? Que no sean más de 14.000 asientos, porque Canelo ha perdido mucho empuje, ha perdido mucho poder mediático y ha desaparecido digamos, del panorama de los fanáticos, ¿no? O sea, ha perdido peleas importantes y la última creo que fue lapidaria. Entonces, también tienen que tener en cuenta eso. Hay que evaluar en el mercado si hay respaldo al Canelo de ahora, ¿no? Sí, digo, yo diría que sí, simplemente por el hecho de que fue muy criticada en la pelea de Crawford, ¿no? De que un peleador que venía subiendo 2 divisiones, que en su supuestamente cuál era el sentido, obviamente ya nos dimos cuenta de lo que pasó, pero al final del día, una pelea que con un peleador que no era mediático, un peleador que subió 2 divisiones, terminó llenando un estadio de fútbol americano. ¿No cree que eso sería un factor para pensar que Claro, pero Un T-Mobile sí lo puede llenar? ¿quién fue el gran beneficiado, Canelo o Crawford? Crawford. Crawford. Ujú. Crawford ahora da conferencia, da charla y lo ven como un dios vivo porque le ganó a Canelo, subiendo de Viendo 3 divisiones. divisiones. Entonces, lo Entonces, que lo que podía puede. ganar Canelo se lo llevó todo Crawford. Canelo no tiene títulos. Al no tener títulos, Canelo no existe. Pero al mismo tiempo, Canelo venía de actuaciones desastrosas, como la contra William School, que se vio mal, contra Berlanga, que lo eligió él, y no fue una pelea atractiva. Aquella pelea contra Munguía, que era una pelea para no realizarla, porque después Munguía se convierte en empleado de él. Entonces, Canelo venía en un deterioro ante su público, sumado a que, digamos, no sé, yo no sé si tú estabas ya en el boxeo, pero yo desde el 2010 cuestiono la carrera de Canelo, la he cuestionado siempre, y fui un llanero solitario hasta el año 2018, 2019. Era el verdadero llanero solitario que me tiraban piedra de todos lados. Había gente que solamente entraba a ver si me encontraba un error para difundirlo por todos lados y yo era la oveja negra del plantel, la única. Era allí entre medio era una mosca en la leche, ¿no? Porque el Ujú. resto era pro-canelismo. Fíjate lo que ocurre ahora. Si tú hablas algo bien de Canelo, te llueven piedra de todos lados porque todo el mundo se dio vuelta. Es decir, Canelo perdió espacio mediático, perdió un montón de cosas porque además ellos insistieron con un sistema que les dio resultado, pero fue muy burdo. La gente no es tonta, la gente empezó a darse cuenta de que elegía rivales y lo que fue lapidario para él fue no enfrentar a Benavides y cómo ha manejado el tema Benavides. Lo ha Ujú. manejado muy mal. Entonces, todo lo de Canelo, digamos, ellos mismos se empezaron a dar el tiro en el pie y hoy día, que hace ya más de un año que no pelea, me parece, a ver, la última pelea cuando fue, Pues fue en septiembre en septiembre, va a ser un sí. año que no Ujú. pelea, él ya desapareció y la gente se acostumbró a no verlo, al punto de que uno no lo nombra antiguamente, yo no lo nombraba y la gente me preguntaba, ¿y no vas a hablar nada de Canelo? Para quejarse de mí, ¿no? Ahora no, o sea, Canelo ya en términos de la audiencia es irrelevante, no suma, no suma nada, es decir, tampoco resta, ¿no? Simplemente es irrelevante porque ya ha desaparecido como atracción mediática. De ahí es que los árabes se han dado cuenta de eso y por ahí le están sacando el cuerpo. No queda Sí, otra. fíjese, es que a pesar de eso, yo creo que Saúl sigue siendo la cara del boxeo porque vimos una gran cartelera el 2 de mayo entre, o sea, Gilberto El Zurdo Ramírez y David Benavides. Sí, yo pensaba que era una pelea dispareja, pero la cartelera me encantaba, que era ellos, Munguía contra el Toro, Tashiro contra Oscar Duarte, y creo que era una trifecta excelente y tuvieron que poner una tela hasta arriba para decir que llenaron el T-Mobile Arena. Y Pero es que el boxeo no tiene cara en este momento. no, bueno, a lo mejor no, pero si tuviera una, tendría que ser la cara que estaba previamente, creo yo. O sea, porque me atrevo a decir que sigue vendiendo más que todos. Claro, pero fíjate que
la cara del boxeo es un término a veces mal utilizado. La gente piensa que es el mejor boxeador. No, él era la cara simplemente porque era del éxito comercial, como han sido eternamente el mejor boxeador mexicano del momento. Porque México es el que sostiene este deporte en Estados Unidos. No hablemos de México, sino que la base mexicana es en Estados Unidos la que le da soporte al boxeo. Y en términos televisivos de éxito es todo México. Mira, yo cuando en el año 2005 yo clasifiqué, tú sabes que yo soy escritor de ficción, Ujú. de libro de ficción, y yo clasifiqué a un concurso que hizo NBC, Telemundo y el Miami-Dade College, que iban a ser los escritores de telenovelas del futuro. Se hizo una selección entre casi 15.000 personas de todo el mundo, se inscribieron, terminamos 14. La criba llegó a los 14, que fuimos los que hicimos el curso, y a nosotros nos daban clases de fonética mexicana, porque íbamos a trabajar exclusivamente para un público 100% mexicano en los Estados Unidos, que es el 60% de los que hablan español son mexicanos, y lo hablan incluso por generaciones, más allá que no les guste mostrarlo, ellos hacia adentro siguen siendo mexicanos. Entonces el boxeo lo sostiene México. Entonces una cara, lo quisieron hacer a Munguía, todos los días aparece el terremoto Santa Cruz, siempre aparece el Pitbull Cruz, querían que fuera la cara. El boxeador mexicano del momento siempre va a ser la cara del boxeo. Ahora sueñan con que lo pueda hacer por su estilo, que lo sea el Camarón. Si Canelo regresa y gana, por ahí capaz que sigue, recobra su vigencia y un nuevo público, él se adueña de ese nuevo público, porque no es porque sea Canelo, sino porque se necesita que sea un mexicano el que sea la cara, nada más que eso. Ya también hemos tenido americanos, ¿no? Un Floyd Mayweather. eh, Pero Floyd mm, mm, Mayweather, fíjate que Floyd Mayweather se ponía el sombrero mexicano y se adueñó de las fechas mexicanas, que son en mayo Ujú. y en septiembre. Sí, sí, sí. Sí, Volvemos a lo mismo. sí, ahí tiene toda la razón. Bueno, le quiero hacer una pregunta. Bueno, más bien, le quiero decir algo. Me gustaría escuchar cuál es lo primero que se le viene a la cabeza. Puede explayarse como usted guste. Si yo le dijera, usted tiene que completar más bien. Canelo Álvarez es. Un fenómeno comercial del boxeo mexicano. No un fenómeno boxístico, un fenómeno comercial. Ok. ¿Dónde se siente Canelo en la historia de los boxeadores mexicanos? ¿En qué lugar? No está entre los 10 mejores. ¿No? ¿Top, No, top no, 15? no está, no. No está porque su historia siempre va a estar bajo la sombra de que evitó las grandes peleas y siempre negociaron con ventaja sus peleas. Siempre, siempre. No hubo aquella pelea que no negociaran con ventajas. ¿Por qué? Porque cuando tuvieron que enfrentar cuando le ordenaron la pelea con Triple G, no la Ujú. aceptó hasta que él no la negociara dentro de sus términos. ¿Cómo fueron sus términos? No lo sabemos. Yo elogié esas peleas y para mí fueron resultados correctos, cuando ganó y cuando empató. De hecho, están mis crónicas ahí que fui muy cuestionado por eso en ESPN. Pero soy consciente también que cuando debió enfrentarlo no lo enfrentó. Le huyó hasta que no negociara. Él ¿Cuánto aprendió tiempo, mucho. cuánto tiempo después fue la pelea después de que él dejó del cinturón vacante y dijo que no iba a negociar bajo las líneas de tiempo del Consejo Mundial de Boxeo? Y la pelea ocurrió tiempo después, porque él peleó en ese medio tiempo, creo que bajó a Me- me- 154. no, fue menos de un año después. Creo que sí, no me acuerdo. Ahora Ujú. sí, porque sé que peleó allí con Amir Khan, bajó a pelear a 154, le ganó a Liam Smith, Sí. el hermano de Callum. Después volvió, vino la pelea con Chávez, que a Ujú. Chávez lo hizo bajar a 164, y Sí. allí fue que los dos presentaron, Triple G y él, la pelea, pero la negociaron por mucho tiempo, no lo enfrentó cuando debía enfrentarlo. Entonces, siempre quedaron asteriscos en todo lo que él hacía, en todo, absolutamente en todo lo que él hacía, en la negociación de sus peleas. ¿Por qué? Porque bastó nomás escuchar, tú me decías fuera de micrófono que escuchaste hace poco de nuevo la entrevista, cuando cuando Kovalev dijo que esa pelea fue porque le pagaban 14 millones, y no dijo la cifra, pero se supo después que eran 14 millones y si perdía le daban dos más en beneficios y algo más.
Entonces, todo lo que él ha hecho, las peleas que fueron reales, las perdió. Cuando no hubo negociación con Bivol, con Crawford, las perdió. Entonces, la desconfianza es encima del camino elegido para poder ganar sus peleas, le roba todos los méritos, que los debe tener, por cierto. Hubo peleas que seguramente las ganó, se esforzó. No cualquiera boxea, vamos a ser claros, ¿no? Pero él siempre, utilizó a su favor de una manera demasiado grosera ser el lado A, ser el hombre del poder a la hora de la negociación y ser el que ponía el dinero. Sí. Entonces, bajo eso es imposible considerarlo entre los mejores, teniendo México mejores de verdad, ¿no? Tiene figuras que son verdaderas leyendas y tienen su lugar merecido en la historia. Él, a mi juicio, no se lo ganó. Ok. Al menos para estar entre los mejores, ¿no? Sí. Me da curiosidad el tema del caso de Sergey Kovalev, porque usted me mencionaba hace ratito que las leyes funcionan en Estados Unidos, ¿no? Claramente una declaración de ese tipo es un delito federal, fraude con una gravedad de 10 a 20 años de prisión. Entonces, digo, creo que cuando pierdes, recordemos, a mí me dijo Fernando Beltrán una frase que me gusta mucho: las especulaciones no son acusaciones. Entonces, creo que cuando pierdes y no sales como tú mostrando un contrato como eso, no, como usted dice, que no debe tener uno mucho cuidado al momento de exponer Pero él no lo dijo, él lo dice directamente, yo sí voy a perder. yo Él no, dijo, yo no podía ganar nunca y son estúpidos los que creyeron que yo podía ganar. sí, yo Es creo que decir, no podía ganar o sea, yo estoy 100% en la parte de que venía una pelea bien dura. Eso lo no, no entiendo es solo perfecto. bien dura, es que, fíjate, él pelea contra Anthony Yarde, fue Ujú. una guerra porque cualquiera que peleara contra Yarde Sí. necesitaba 6 meses para recuperarse, empezando por Yarde. Canelo dejó claro que él peleaba, si Yarde ganaba, no peleaba con Yarde, Ujú. peleaba con Kovalev, porque Kovalev ya venía roto, y venía con problemas, y era un hombre que se emborrachaba, era un tipo que ya al gimnasio iba un rato. Entonces, había 2 meses para prepararse después de una guerra de ese tipo, Sí. y van y le ponen un contrato adelante. Si perdés, además, te damos esto, que yo aprendí con esa pelea, que existía esa cláusula en la cual se le puede ofrecer, no me acuerdo el nombre ahora, porque lo aprendí en esos días, eh, una cláusula en la cual además de si perdés te dan como un bono de 2 millones, 2 millones y pico, que es algo muy común en el boxeo, y eso es un incentivo a que el boxeador pierda, que exista eso en los contratos. Para mí eso sí es un delito, No, claro porque que es un delito, eso es fraude. es fraude, y eso existió, se le pagó a él. Entonces se le dio a él, pero todo en el boxeo, en el lenguaje del boxeo, todos me han dicho que eso no es normal y legal. Y yo, bueno, vamos a ver desde qué ventana lo miramos. Desde el negocio puede serlo, desde mi punto de vista no lo es. Y eso lo reconocieron ellos mismos. El propio, que eran las cosas que yo me reía en la época. Saúl Loedi jamás han salido a decir que ellos le pagaron a Kovalev para, para perder. Sí, pero ellos negociaban, ellos aceptaron públicamente que negociaban las peleas, incluso Canelo dice en esa entrevista, famosa entrevista Sí, Faitelson. exacto, él también reconoce que a veces entraba él a hacer fuerza, que ellos peleaban en los contratos ventajas, lo dicen públicamente. Las cláusulas son ventajas. Le pusieron una cláusula de 10 libras a el que peleó antes de Callum Smith, aquel como era el flaco alto, se me va el nombre, ya me voy a acordar, que era un boxeador de segunda, Rocky y él Fielding. lo dijo después. Rocky Fielding. Exactamente, Rocky Fielding. Ujú. Le pusieron a él, al otro día está la entrevista en ESPN, le pusieron una cláusula de 10 libras. Entonces, Ujú. ¿con qué condiciones? A Callum Smith le dieron 37 días en medio de una pandemia a un individuo que se sabe que tiene que bajar, si digamos, camina por las 200 libras y tenía que bajar a 168, ¿no? En 37 días. Él aceptó, y yo recuerdo a Tapa Nava, que era el que fue a cubrir esa pelea, que estaba al lado de él y en un momento lo tuvo que sostener, porque cuando iba a subir al entarimado, allí donde se pesaron, se estaba desmayando. Entonces, ¿qué pasa? Él iba a ganar la bolsa de su vida, eran como 10 millones de dólares, más incentivos que hubiera y otras cosas más. No importó nada. Yo incluso en la época entrevisté a un nutriólogo, porque justo estaba haciendo un especial para ESPN sobre eso, y él me decía que, digamos, en un caso como el de él,
Él necesitaba mínimo las, las 12 semanas para los 3 meses para poder hacer gradualmente llegar al peso y no sentir el cambio, porque Ujú. realmente él después se infló, pero seguía en un tipo demacrado, un tipo desnutrido, que subió a perder y a recibir golpes de una paliza de Canelo Álvarez, que nunca le podía ganar cuando peleaban en peso, lo mismo que Kovalev. O sea, Entonces, Canelo no lo hubiera podido ganar a Carlos Smith. no, 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 en ninguna condición, porque el tema del tamaño, sí, digamos, son hombres grandes, Ujú. además Canelo nunca fue un noqueador. Canelo fue un hombre sí, de golpes duros, un hombre de frecuencia de golpeo fuerte, como lo puede ser, por ejemplo, el Camarón, solo que el Camarón está en otra frecuencia, con más vértigo, pero Digo, Canelo no noqueaba a nadie. es otra división, naturalmente Otra tienen más división golpes. además, Ujú. pero Canelo no noqueaba a nadie. Canelo un buen gancho, pues un hombre tosco, es un hombre mecánico, de movimientos, de poca pierna, de piernas tiesas. Lo desnudó Bivol. Ese es el punto. Pero que si va contra un hombre desnutrido, que llega en mala condición, y que además le importa nada, está peleando contra el patrón, le está pagando 10 millones, le está pagando 14 millones, le importa madres perder. Entonces, se jugó mucho con eso. Y eso es una cosa que yo siempre denuncié, hasta que todo el mundo se empezó a dar cuenta. Entonces ahora lo denuncia todo el mundo. Pero en la época nadie decía, no, no, eso no, no, él gana porque gana. Fíjate nomás, incluso los boxeadores hasta subían con miedo a enfrentarlo. El mismo Canelo lo decía en esa entrevista, si tú escuchas, hay una partecita que Canelo dice, yo no sé por qué, dice, si están frente a mí, no me golpean, dice, parece que tuvieran, dice, el otro, el de, como es el Caleb Plant, por ejemplo. ¿Tú Ujú. crees que el Caleb Plant que peleó con Benavides es el mismo que peleó con Canelo? No. Con Canelo era poco menos que una damisela golpeándolo. Son demasiados factores que pesan encima del descreimiento de la carrera de Canelo. Ese es el Ujú. tema. Feliz de él, ganó mucho dinero, fue muy inteligente, hay que reconocerlo. Para mí es una excelente persona fuera del boxeo. En el boxeo también lo es, pero digamos, fueron por un camino que va contrario a lo que queremos los fanáticos, los que no ganamos dinero con eso, que lo que queremos es satisfacción y ver peleas parejas, nada más. Creo que todos esos puntos tienen un lado. Definitivamente no venimos a debatir, sino a platicar Claro. de boxeo. En el lado, digo, pero sí me gusta mucho el tema del lado de las ventajas. Digo, yo al final, y de las cláusulas y todo eso, ¿no? Digo, al final del día, creo que, según yo, ahora me puedo equivocar, las únicas peleas que tuvieron cláusulas en la pelea de Canelo, en la carrera de Canelo Álvarez fue Julio César Chávez Jr., una cláusula de 10 libras de rehidratación. Fue Rocky Fielding y fue también, si mal no tengo, si no estoy equivocado, un Sergey Kovalev. Pero bajo esa misma teoría, todas las peleas de la Federación Internacional del Boxeo no deberían de estar cuestionadas por las cláusulas de rehidratación, porque el peleador, el Canelo, también tenía esa propia cláusula de no poder subir cierta cantidad de libras. Bueno, él tenía una pelea que la evitó y nunca se dijo si no fue por las cláusulas de la FIB, que Ah, fue Daniel Jacobs. no, contra Sergey Derevianchenko. Ah, ok. Ah, yo pensé Él que decía renunció al de la título, alegó cláusula de otra cosa rehidratación. más, Sí. pero él tenía que haber asumido cláusula frente a un hombre más pequeño Mm. y no lo aceptó. Y además Derevianchenko en aquel momento era una fiera que pocos querían enfrentarlo. El punto es que hay peleas que no necesitan cláusulas porque la misma cláusula es la forma en la cual va y establece los términos en los cuales realice su pelea. Pero Por ejemplo, cuál es el criterio o el verdugo o el juez para decir cuáles peleas necesitan cláusulas o no? Porque creo que si vamos a cuestionar que Canelo haya puesto una cláusula en una pelea, deberíamos de cuestionar todas las peleas de la FIP. bueno, pero la FIB, por ejemplo, peleó contra Daniel Jacob. Jacobs. Ujú. Podemos decir que no hubo cláusulas. Jacob es un hombre más grande que él. Pero yo recuerdo, eso fue en el 2018, que me provocó un lío de mil demonios a mí. Yo hice un artículo en la época que evaluaba a quién iba a elegir Canelo. Todavía no había elegido, porque además Canelo era él quien elegía los rivales. Siempre ha sido No así, desde hace aceptaba, varios años. Ujú. no aceptaba que se lo eligieran los demás. Entonces estaban el francés, que se me van los nombres ahora, la edad el alma a veces me trabaja,
El francés no, el canadiense. Este, bueno, ahora ya se me viene ahora no se me viene el nombre. El canadiense estaba varios para enfrentar y entre ellos Daniel Jacob. Entonces yo puse un título que decía, ¿a quién elegirá Canelo? ¿Al mejor de los malos o al peor de los buenos? Y el peor de los buenos, entonces puse por qué eran buenos y por qué eran malos. Y a Daniel Jacob lo puse en el primer lugar, que es el peor de los malos. ¿Y por qué lo elegiría Canelo? Porque Daniel Jacob, aunque no lo quiera reconocer, está sufriendo los problemas de que él es un sobreviviente de cáncer, que le obliga a tomar medicamentos, que le obliga a evitar determinados periodos de preparación intensa como atleta de alto perfil, e incluso utilicé frases y, digamos, conclusiones de conocidos médicos y asociaciones médicas de Estados Unidos que Jacob era un hombre que ya no podía ir a peleas de ese tipo. Entonces yo digo, bueno, yo dije, yo no lo acusé a Canelo, yo dije, si soy Canelo, elijo a Jacob. Y ese artículo fue terrible, al punto que fue del grupo de Golden Boy, creo que era allí en México, fueron a ESPN México a pedir que quitaran eso y se armó un lío entre el ESPN de México y Estados Unidos. Pero se armó un lío de esos violentos, ¿no? Que llegó a las alturas y todo a raíz de ese artículo. Fue, digamos, la vez que tuvo un choque con alguien de Canelo, indirecto en mi caso. Pero, por ejemplo, y yo incluso tengo un video, si tú vas a la colección mía, hay un video en el cual yo hago el histórico de Canelo de todos los rivales y dónde están los asteriscos. Cuando enfrentó a aquel que estuvo preso en el 2012, 2013, este, ahora se me van los nombres, hace tanto que hago cosas de Canelo que ya se me ha ido todo, ¿no? Lo eligió, le dieron $3 millones y el individuo estaba sin hacer práctica, sin pelear, porque hacía poco había salido de la cárcel y obviamente lo noqueó en 5 asaltos. De hecho, él abre los brazos así para que lo noquee. Y hubo peleas extrañas, como la que lo enfrentó al perro, Perro Angulo. el perro Angulo, que le tiraba golpes con curvas. De hecho, en la columna posterior a la pelea que tuve que escribir para ESPN, yo dije que lo que más me llamó la atención fue que tiraba golpes con curvas. No lo quería golpear. Y hay historias de cualquiera de los que haya enfrentado Canelo de que algo pasó antes o después o durante, de que dejan siempre el asterisco puesto por algún lado. Es decir, no es un invento, tú pones el argumento y la sospecha es verdad, la especulación, como dice Fernando Beltrán, no es una acusación, Ujú. pero muchas veces la especulación te lleva a una semiprueba en la justicia y la justicia se guía, por ejemplo, cuando no hay un cadáver, ya te estoy hablando dentro del campo policial, se guía por presunciones. La Ujú. presunción, si la sostenés con argumentos válidos y sólidos, ante la justicia sirve. Y en este caso, la especulación es una Ujú. teoría de algo posible. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, tú y yo, hablamos de cómo va a ser una pelea, estamos haciendo una especulación, Ujú. es una teoría de lo posible. Eso es lo mismo. Entonces, si después se cumplen esos parámetros que tú muestras, es que entonces la teoría se transforma en prueba, porque realmente se cumplió. Y en las peleas de Canelo pasó prácticamente en casi todas. No sé si todas, pero en casi todas pasó. Entonces es un patrón que se fue siguiendo, que fue exitoso, un patrón que no lo inventó él, que se lo inventaron, que lo utilizó antes Floyd Mayweather en su segunda etapa, cuando elegía rivales, cuando elegía jueces, cuando manejaba, así corrió a la jueza que le dio el empate, la CJ Ross, ¿te acuerdas? En la pelea de Canelo Mm. a la jueza aquella que le dio un 14-14. No, y justamente, ese nunca volvió a juecear, y justamente. Nunca volvió a juecear. Y de hecho, yo fui el único que escribió un artículo defendiéndola. Pero Porque ¿cómo, yo digo, Bernardo? los jueces son humanos y tienen derecho a tener, digamos, el valor que tiene el trabajo del juez es que es un individuo independiente, que puede equivocarse o no. Entonces ella quizás midió lo que yo argumenté, ¿no? Quizás la jueza CJ Ross lo que vio fue a un tipo que siempre corría, golpeaba y corría, y un Canelo Álvarez que lo perseguía. Tal vez que valoró la guapesa de Canelo, que era muy jovencito. Entonces en aquel momento ella entendió que habían asaltos más parejos y la terminó 114-114. ¿Dónde está el mal? No. La masacraron, se tuvo que ir. Digo, es que esa pelea
Si hubiera sido o sea, si hubieran dado de 2 rounds a Saúl, creo que era algo Claro, generoso. pero el punto es, y esto puede ser verdad, pero los jueces, nosotros ahora los cuestionamos, es verdad, hay muchos jueces que no saben juiciar, pero el formato que tiene, la manera en juzgar las peleas, dependen de un individuo que tú no sabes cómo está ese día, Ujú. puede venir con problemas, puede tener una dificultad, que es lo que yo manejé en ese artículo, puede tener una dificultad donde está sentado, es un hombre que está sintiendo Los gritos. ángulos de que pongan a cada quien que vea un ángulo diferente es un problema. Eso es un eh, problema grave. es un problema, pero además, porque CJ Ross tuvo excelentes actuaciones en otras peleas, Ujú. entonces, o bien, entonces, ¿de qué la acusamos? ¿De ser corrupta? No. ¿No? ¿De que no sabía juiciar? No. Simplemente tuvo una visión diferente al resto. Entonces, en aquel momento, yo lo que pedí fue que le respetaran eso, porque la masacraron como que hubiera matado a alguien, ¿no? Y Floyd Mayweather siempre me cayó mal, porque además siempre fue una persona indeseable en todo lo Ujú. que hacía. Entonces, digamos, él fue que la expulsó, porque el micrófono agarró y dice, esta mujer no puede juiciar más, dijo un disparate, dijo un montón de cosas. Bueno, lo que te quiero decir es que el boxeo tiene muchos ángulos para verlo, tiene muchas interpretaciones, y todo lo que pasó con Floyd Mayweather, después lo repitieron con Canelo, lo que le dio resultado lo multiplicaron y lo hicieron mejor. Y Canelo, la virtud de él fue que, no sé, que yo creo que vendía pateletas él, no sé, pero él se transformó en un verdadero empresario, se transformó en un tipo inteligente, fue creciendo, fue viendo dónde podía ganar en el negocio sin ser golpeado, eligiendo los rivales, le fue bien y qué bueno, feliz por él, ¿no? Pero los que analizamos boxeo, yo al menos siempre me he preciado de ser un tipo honesto y de ir por la línea crítica. Yo elegí la crítica porque antes lo he sido y toda la vida lo he sido y me especialicé en eso, al punto que en ESPN los temas delicados me los daban todos a mí. Digo, soy consciente, creo que sé perdón, soy consciente y creo que sé manejar ese tipo de temáticas que son delicadas. Y yo siempre lo critiqué con argumentos, al punto que ellos nunca a mí me cuestionaron nada, nunca. Nunca salieron a decir este Pilate y tal cosa, tal otra, no. Lo hicieron con Faitelson porque Faitelson es un saltamontes, ¿no? Pero yo siempre fui a la crítica periodística de verdad, yo soy un periodista de escuela. Entonces nunca nadie me pudo decir nada. Entonces lo de Canelo, digamos, uno lo puede elogiar por su vida privada, sí, pero por lo que hizo en el boxeo, no. Yo creo que ni siquiera le corresponde un Salón de la Fama. Porque Salón de la Fama porque fue famoso, pero no porque fue un gran boxeador que salió a vencer todos los desafíos. No, eso es mentira. A Benavides lo evitó cuando Benavides era un niño, que fue el primer campeón, que no era campeón y recién iba a subir. Creo que tenía 18 años, 20 años. Benavides se hizo campeón a los 21, ¿no? 21 sí fue el campeón más joven que hubo, sí. Y yo le pregunté a Benavides y él me dijo, todavía cuando él tenía 24, Canelo ni siquiera estaba en el panorama. Él nunca en ese momento no me evitó. Lo evitó, si te dijo, se equivocó, porque, digamos, los números mandan. Ujú. Si te dijo, simplemente no se acordó. Pero está, de hecho, yo lo utilicé y utilicé los datos, tomado los datos correctos de los artículos y todos. Cuando Canelo iba a subir, lo salteó. Cuando fue contra Benavides, contra Kovalev, lo hizo para evitar desafiar a Benavides, para empezar. Y cuando Benavides hizo campeón, Canelo venía ascendiendo y estoy hablando de memoria, tendría que volver a buscar los datos. Entonces él eligió otro camino, no enfrentarlo. Él lo evitó 2 veces. Entonces no compra esa idea de que si Benavides hubiera sido campeón en la 168 y no perder el título, no me acuerdo si fue en la báscula o fue por el tema de doping la primera o la segunda vez. Usted no compra la idea de que Saúl hubiera querido unificar la división completa si Benavides hubiera estado ahí. Es que precisamente él entró a la división porque salió Benavides. Él Digo, no aprovechó salió. ese hueco. Él aprovechó ese hueco. Ujú. Que fue cuando una fue porque cuando se pasó en el pesaje contra Amnin Gildirim. No era contra Amnin Gildirim, era otro. Entonces subieron a Gildirim, que había sido sparring de Canelo, eso fue lamentable. El propio Suleimán dijo que está en Atlético, es solo buscarlo, a ver si no se cortó es Que fue solo un error que buscarlo. subiera Yildirim, que fuera
Pero eso lo explicó también el mismo Carlos Smith, que él ya tenía una pelea firmada con Carlos Smith y para hacerse un lado tuvieron que prometerle la pelea al Yildirim. Era por Pero contrato. no es así. Digamos, él enseguida que sacan, 24 horas después Ujú, que pierde el título Benavides, él levanta la mano. Él era campeón franquicia, él no estaba ni siquiera rankeado ni clasificado. ujú. Y él le dijo, le exigió a Sulaimán, y Sulaimán lo dijo, lo toma de Athletic, y dice, no, me lo exigió Canelo, por eso lo puse. Y después ni siquiera peleó con él. Y además, el Consejo Mundial de Boxeo nunca peleó por el título del Consejo. El Consejo se lo agregó a la pelea con Con Smith, que cierto. era un título que era de otro organismo. Ujú. Cosas absurdas que han ocurrido siempre con la vida de Canelo, ¿no? Con el ascenso de Canelo. Pero ese tema de las cosas absurdas es lo que yo le decía hace rato también. Un peleador que pierde una pelea de título y luego peleando pelea por otra, no creo que tenga que ver con Saúl. Son errores de los organismos eso y cosas, bueno, errores políticas. Y pues sí, vamos a llamarlo No, errores. pero es diferente, no, Luis, no son errores de los organismos, son convivencias y ¿Sí? son sociedades que hace el Malas boxeador prácticas. empresario. Son malas prácticas. Así, Son así. malas prácticas de las cuales el boxeador tiene que ver, porque él es que lo actúa así. Además, dejó las malas costumbres, porque ahora hay boxeadores que son número uno y se lo creen. De hecho, yo ahora estaba en mi próximo video, yo cuestiono el hecho de que Naoya Inoue, por ejemplo, le vale madre, no va a hacer más mandatorias, dijo que no va a pelear por este año. ¿Y dónde están las obligatorias? Pero claro, él está ya en la posición que es el número uno, que es libra por libra, hace lo que quiere. No es solo Canelo, pero dejó una escuela mala. Y ni siquiera Canelo, la dejó Mayweather, que fue malas prácticas, ¿no? Pero en fin, ¿Cuál uno cree que fue convive con eso. la pelea más dura de Saúl? Bueno, las peleas con Triple G fueron duras, ¿Para usted tienen ¿no? asterisco esas peleas? Sí, lo tiene un asterisco por la manera en que las demoró Canelo. Desde el momento que las demoró es porque las aceptó porque arreglaron algo. ¿Qué arreglaron? No sabemos. Porque después la trilogía fue un escándalo. Sí, la La pelea, trilogía no. La la tercera pelea dices. de la trilogía, Triple G había ganado en Japón y él tenía que haberle ganado a Bivol, si no, no había trilogía. La aceptaron igual y hicieron una peleita de esparreo ahí para ganarse una millonada. Sí, no fue una pelea tan atractiva como las primeras dos, No, no solo eso, definitivamente. sino que él tenía firmada la revancha con Bivol y no quiso pelear con Bivol la revancha. Digo, lo que he escuchado de Eh, Bivol nunca estuvo firmada como tal, pero no llegaron a un acuerdo. es que Canelo todas sus peleas cuando perdía ponía la revancha. La única que Sí, no la puso porque no la organizó él fue fue esta Crawford. de Crawford. Ujú. Con Crawford nada más. Sí, correcto. Sí, Saúl no agarró no, o sea, no sé si no activó la cláusula de revancha, no sé si lo que haya sido, él tenía la oportunidad de tener la revancha Él con tenía Bivol. la oportunidad, sí, porque además estaba en la mesa. Había una cláusula, no la activó porque sabía que iba a perder de nuevo. Se fue demasiado superior. Lo mismo que Crawford ahora, ¿no? Si hubiera peleado de nuevo, el Saúl que vimos ahí es un hombre ya, yo lo veo acabado. No lo veo ya para seguir en el boxeo. No, entonces ve favorito a Christian Mbili en contra de Canelo Álvarez. Bueno, como toda pelea de Canelo, es favorito si es una pelea real. Pero eso no es, por ejemplo, ¿por, por qué, vamos a suponer, Dimitri Wall mediáticamente no era un peleador conocido? Entonces, se me hace un argumento bastante vago el decir eso, porque al final del día, ¿por qué un Dimitri Wall no se vendería? ¿Por qué un Crawford que le pagaron $50 millones no se Pero vendería? ¿por qué consideras que no era conocido Dimitri Bivol? No era el peleador que tan conocido como fue después Mm, de Canelo Álvarez. Eso Mira, creo que. si tú ¿Ok? buscas ahora con inteligencia artificial, Sí, dígame. ¿qué fue lo que dije yo previo? En primer lugar, hubo una vez un foro Ujú, en el que había varios periodistas, entre ellos estaba este muchacho Giulio Giuliani y otros más, en un foro de Facebook donde se juntaban muchos ahí. ujú. Y una vez dijeron de quién era el verdadero libra por libra. El único que fue mucho antes de Canelo, fue eso. Y yo expliqué que era Bivol. ¿Y por qué? A Bivol yo le sigo la carrera desde la pelea con Valera, Pero, Mandú ok, Valera. lo voy a interrumpir rápidamente, Bernardo. Cuando yo dije que no era conocido, no me referí, yo no le estaba ni quitando mérito de Bol, ni que no fuera No, 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 yo lo sé. Ah, Pero no, te quiero decir que Bivol, además de tener un título, ujú. era la figura emergente y era la figura que ganaba sus peleas sin problemas. Pero no era un boxeador que había demostrado tener contundencia como para comprometer a Canelo Álvarez, y que estoy seguro que por eso
lo convencieron de subir a Sí, enfrentarlo. hay un rumor que dicen que le bajaron en sus últimas 2 peleas para que En sus mordiera el anzuelo últimas a 2 Saúl. peleas, sí. Ujú, Pero mira, cuando estaba el Vikingo, Martel y Jorge Ebro, ujú. que cada vez que peleaba Canelo, me hacían esas entrevistas que se hacían virales, por ser yo, porque yo era tan contrario que todo el mundo me llamaba. Entonces me preguntaron quién ganaba esa pelea, ¿no? Bivol contra Canelo. Entonces yo le digo, si Canelo es Canelo y Bivol es Bivol, va a ganar Bivol por una razón elemental. Bivol está 2 peldaños por encima de Canelo Álvarez como boxeador. Digo, pero ¿por qué? Si es una pelea real. Las peleas de Canelo, hasta que uno no las ve, no sabe si son reales. Porque hay muchos boxeadores que sufren amnesia cuando lo enfrentan. Si Bivol llega a hacer su pelea, yo estoy seguro que le gana y le gana de calle. Eso está grabado. De hecho, yo una vez lo saqué para mostrarlo porque después la gente se olvida y además gente que llegó recién al boxeo. Es decir, la historia del boxeo es muy larga, pero hay gente que la conoce de ahora por un tema normal. Tú naciste en el 99, yo ya Sí. en el 2000 comentaba boxeo. El tema es que Bivol era mejor boxeador. Si llegaba a pelear de verdad, le iba a ganar y efectivamente le ganó. No hubo sorpresa. Para Mm, mí no la hubo. no, en esa parte estoy completamente de acuerdo con usted, pero el argumento de usar de que si tiene amnesia o no el boxeador, se me hace que o lo usas en todas o no lo usas en ninguno, porque ¿quién? ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, ¿cómo podemos decir, a ver, ¿por qué en esta sí? ¿Por qué este güey no? Porque lana no tenía, fama no tenía. En teoría le convenía perder. O sea, si Porque el estamos... boxeo, porque No, volvemos al principio a lo que dije, y lo decías tú, lo dije yo, que el boxeo es un negocio. Ujú, El boxeo es un negocio y las peleas no empiezan en el cuadrilátero. Las peleas tienen 3 etapas. La primera es de la negociación de los contratos, las claro. cláusulas confidenciales que quedan encerradas allí. La segunda es el pesaje, que es una mentira, que es una farsa, porque el verdadero pesaje se hace entre 4 paredes y ahí se arreglan. Si se pasa de peso, no importa. Te doy más dinero, ok, lo peleamos porque el negocio tiene que seguir. Y después hacen un pesaje de mentirilla para la gente. Eso está Ujú. claro y está. Incluso yo tengo por allí una entrevista que nunca la utilicé O sea, ¿usted con una de considera que las. el pesaje oficial se debería transmitir como lo hace la UFC? No, el privado. Por eso, el oficial. El que vemos es el oficial, No, es el ceremonial, el que vemos. el ceremonial, el privado, Que es el oficial, debería es transmitirse el también. oficial, nunca se De- sabe. debería transmitirse, pues. Se debería transmitir, pero no es conveniente porque quizás el individuo llega demasiado arriba y ellos tienen que ceder dinero o lo que sea. Y además, a la hora de los contratos, desde el momento que hay gente que recibe incentivos por perder, nadie sabe. Es decir, el boxeo siempre va a estar teñido de sospechas, por más escrutinio que le hagamos encima, y solamente sabemos que vimos una gran pelea después que la vemos. Ujú, Hasta que la pelea llega no sabemos. ¿Me sí. entiendes? Entonces, fíjate lo que ocurrió ahora con la pelea de estos sábados atrás de Joshua contra Prenga. Ujú, ¿Tú te crees la historia de que Prenga se olvidó de pelear en el segundo asalto y lo noquearon? Cuando estuvo a punto, lo tuvo noqueado en el primero. No, no. Pero ¿dónde está escrito que eso fue así que ocurrió? No lo podemos saber nunca. Pero la ujú, sospecha es imposible de no manifestarla, porque una persona que no dude de eso, cuando todo el planeta ha dudado, es porque tiene un problema cerebral. A mí pues, no, que me decían que yo hizo tal cosa. Tú crees lo que tú quieras, pero cualquier ser pensante no se puede comer la pastilla de que Joshua se recuperó y el otro se olvidó de boxear, y entonces aprovecharon que algo. No, no. Ahí lo que hubo fue un ajuste de, hermano, digo, si noqueas a Joshua, se queda sin pelear con Fury y van a perder 200, 300 millones de dólares. Eso es lo único que piensa, lo dijo Malinaggi, lo dijo un montón de gente. Lo dicen, bueno, dice, yo no creo tal cosa, nadie los acusó, pero todo el mundo puso sobre la mesa que esto no puede ser. Canelo es una historia dentro de tantas historias similares. El problema es que, ¿cómo te puedo decir? Canelo tuvo gente adicta, tuvo seguidores fanáticos, le decían de cuello sí. colorado. En las ¿Usted redes cree? sociales le decían de cuello colorado que lo defendían a muerte. Entonces, como no había contra quién defenderlo, el enemigo era yo.
Entonces, digamos, después hubo mucha gente que empezó porque se pensaron que yo tenía muchos seguidores y me iba bien en los videos porque criticaba a Canelo. Entonces mucha gente empezó a criticarlo, que gente que cambió el discurso, yo lo recuerdo, yo un día voy a empezar a levantar todo lo que tengo de archivos y se los voy a tirar por arriba, porque hay gente que hoy lo cuestiona a Canelo, que antiguamente, digamos, te mataba la madre si alguien tocaba a Canelo, pero tú sabes cómo es el fanatismo, ¿no? Sucede en el Ujú. fútbol, sucede en el básquetbol, digamos, parte de la cultura y la música del boxeo, ¿no? Es circo y hay que seguirlo así. Sí. Bernardo, usted realmente, digo, de todas las cosas que me dice, creo que todas tienen un punto en el cual se pueden hacerle doble clic y llegar a diferentes conclusiones y a las que usted llega tienen, pues hay un caso que se puede pelear, ¿no? Pero lo que me dice de la parte del, no solo de Saúl, en general, que haya contratos hechos para que, pues, con un incentivo para perder, ¿no? Así como lo es, básicamente No, porque no, te es una pagan por... interpretación, cuidado. Yo no estoy diciendo que sean hechos para perder, sino que se interpretan, ¿no? Desde el momento que hay un incentivo para quien pierde. Por eso es un contrato, o sea, ya vamos a decirlo como es un contrato para Claro. que pierdas. Si te dan un incentivo para que pierdas, ¿qué es un contrato para que pierdas? Una pelea arreglada. No hay más. Si eso es No, el pero caso, no, ¿no? no puede ser, no, pero digamos, va contra la ética periodística acusar de algo que no tienes pruebas. Ok. Es decir, tú Ahí haces ahí una. va mi pregunta, ahí me pregunta. Usted tiene, o sea, esto va no va desde desmeritarlo y criticarlo, va desde la curiosidad. ¿Usted tiene realmente un contrato, ha visto algún contrato de un peleador, tanto de un rival como de Saúl, como de otros, como un tanto Junior, además, que pueda haber que había un bono por perder? Bueno, si tú ve a mi colección, ve al año 2020, hay un debate allí que yo tuve con Ferco. Sí, 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 Debate que sí, sí, sí. fue Digo, muy famoso ese nunca lo he debate. visto, pero sí, sí sé cuál es. Bueno, busca allí y allí es donde yo me desayuno con esa información y Ferco me la explica al detalle, que eso sucede, que eso es normal, que se le Ujú. paga a boxeadores por si pierden, tienen como un bono compensación. Búscalo, búscalo que allí está dentro y él lo explica. Él es un promotor, él es un entrenador, tenía varios boxeadores, y creo que ahora tenía creo que a Pereira, ¿no? Como esa, que va a pelear ahora por Probox. Tiene varios boxeadores importantes. Acá por Provox, pues el venado. El Venado, el Venado Ujú. López, ha tenido muchos boxeadores. Yo tuve una fuerte discusión esa vez, una pena porque era una charla que empezó bien y se derivó hacia un lado por esa misma razón, porque todo el mundo estaba con la lanza contra mí porque yo criticaba a Canelo, Ujú. solamente por eso. Entonces buscaban cosas para caerme y que yo, digamos, que yo me equivocara, ¿no? Fue triste, ¿no? Porque en definitiva se perdió la oportunidad, pero estamos hablando de hace ya 6 años, fue en el 2020, creo que fue 2021, pero búscalo y allí Ferco lo explica. Y lo explica con autoridad porque realmente él firmaba contratos. Pero recuerda, los contratos son confidenciales y me han dicho varios, sí, el contrato yo lo he visto, estaba ahí, como esos contratos, por ejemplo, que se resuelven, las diferencias se resuelven en un pueblito de Wyoming o cualquier diferencia tenés que ir a reclamar allá por Kazajstán, un lado de eso, que lo incluyen los contratos también. Los contratos son, recuerda, está teñido de sospechas el boxeo, no necesariamente la sospecha en este caso es una acusación, son sospechas. ¿Y por cuál razón siempre va a estar la sombra? Fíjate, Kovalev dijo de que él no iba a ganar nunca. Entonces, si él no iba a ganar nunca, también tú puedes sospechar que le dijo a los parientes, apuesten contra mí porque yo no voy a ganar. Sí, pero antes de la pelea decía el que le iba a ganar. Ah, Exacto. o sea, eso es cuando ahí es cuando dices, oye, ok, entonces no cállate al principio, Pero pues no sí. hay, no hay, para eso no hay una ley escrita que establezca culpabilidades. Porque si no, si hubiera culpabilidades, por ejemplo, le hubieran ganado la demanda a Manny Pacquiao, las 300, 400 personas, la demanda colectiva de Las Vegas y Los Ángeles cuando lo llevaron a la corte por haber mentido antes de su pelea contra Floyd Mayweather, que él tenía el manguito rotador y tenía el Mm. hombro mal. Él denunció que no tenía problemas, si tenía ese problema no pudo usar ese brazo y después se operó. A raíz de eso hubo apostadores que lo denunciaron y perdieron en la corte, porque la justicia interpretó de que si bien él había mentido a los jueces, no le había mentido en las apuestas. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, no implica una conducta dolosa
No, no, Eh, yo no hablo de un delito como tal, simplemente hablo de la veracidad de lo que dices. el problema es que encima, habiendo apuestas, siempre va a haber la sospecha de que mañana puede haber un boxeador que decida caer en el noveno porque apostó a que caía en el noveno a cuanto más pagaban. Capaz que sí, capaz que no, pero la sospecha está. La sospecha es imposible, siempre va a estar porque es como un ente, ¿no? Es la sombra que va a estar porque es un deporte que se presta para eso, como se presta el fútbol también. Todos los días están llevando gente presa en Europa por partidos amañados. Cuando hay dinero de por medio, la corrupción llega sola, ¿no? Infelizmente, ¿no? Y el boxeo no es ajeno a eso. Entonces, sospechar de algo, lo que pasó con Prenga es 100% obligado uno está a sospechar. Claro. Bernardo, ¿se Es- arrepiente de alguna crítica que haya hecho? eh, sí, algunas veces he hecho críticas, no las recuerdo todas. Algunas veces tuve que pedir disculpas. ¿Tiene alguna en la cabeza? No, no tengo ninguna ahora que O recuerde. hay algún boxeador que siente que juzgó demasiado duro y que después digo, ¿sabes qué? No, no, tú sabes que yo ahora, honestamente, son cosas que no tendría que revisar, ¿no? Sí. No, sí, hay Llevo, mucha, llevo mucho. miles de horas de vuelo en esto, pero sé que algunas veces me he arrepentido, ¿no? Y he tenido que disculparme y lo he hecho. A veces me he equivocado, es normal, ¿no? Lo que pasa es que hay herramientas que te da el periodismo que a su vez implican también tener las herramientas para contrarrestar eso y hacerlo de manera tal que no sea un perjuicio demasiado duradero. Porque si tú, fíjate, yo calculo que tengo de artículos escritos, yo no te miento, deben ser entre 5 y 10.000 en el periodo en el cual yo hacía todo en ESPN. Y de video ya llevo miles de videos. Y yo hablo mucho, escribo mucho. Entonces, digamos, de los millones de caracteres, pueden haber algunos miles que estén equivocados. Y eso, yo no puedo basarme en eso para pensar que yo estoy todo equivocado. Pero si tú, la gente que a mí me atacaba en la época de Canelo, se guiaba solamente por una cosita sola. Sí, está todo bien el Pilati, pero él dijo tal cosa. Y insiste con eso. Por ejemplo, una vez que yo dije, estaba narrando la pelea de Canelo con Kelly Plant y hubo un golpe en el hombro cuando cayó. Cuando cae él, yo dije que había sido, me parece que fue algo así. Es decir, yo en la rapidez de mirarlo, yo lo veo mal. Entonces la gente cortó esa partecita y la repetía hasta por gusto. Como también inventaron una vez unos coterráneos tuyos de que yo había dicho, la gente les decía, ¿no? El proceso de los pesos, ¿no? El peso de Canelo que era 154, 60, eh, no me acuerdo qué era, y también lo usaban, ¿no? Entonces cuando tú cometes un error, si tú no tienes acostumbrada a gente a que te equivocas, ese error lo van a amplificar todo lo que puedan. Entonces, uno también tiene que tener el cuidado de cómo lo dice, ¿no? Entonces, a veces nos privamos de reconocer algún error que hayamos cometido para no darle pasto a la fiera, ¿no? Pues es que es la tercera ley de Newton, toda la acción tiene una reacción de la misma Toda, sí, magnitud, claro, claro, pero en pero más en sentido este contrario. mundo, ¿no? Sí, sí, Claro. no, y yo lo entiendo perfecto, porque yo me acuerdo, antes de yo hacer contenido, escuchaba a Camarena, escuchaba a Ricardo en Provox, y decían algo, y yo, se equivocó, no hizo bien su tarea, y ahorita yo me equivoco cada rato, Claro, no, pero es pero no, normal. nomás no, creo que uno lo entiende ya hasta que está del otro lado, ¿no? O sea, tratar de explicarle eso a alguien que no está en su silla, o que no ha estado en algo similar, pues ya se vuelve, pues algo que ni tenemos, ni lo tiene por qué explicar y el otro ni lo tiene por qué entender. O sea, No, mira, cuando yo empecé dando noticieros y aprendí mi oficio ¿verdad? Desde antes de mis 20 años, y tuve la suerte de trabajar con grandes periodistas, y uno de los primeros consejos que me dieron fue, cuando te equivoques, sigue adelante, porque muchas veces tu equivocación pasa desapercibida hasta que mm, tú pides disculpas, ¿no? Y un ejemplo de eso, de quien actuaba de esa manera, aunque era un sinvergüenza, era Víctor Hugo Morales, que fue uno de los mejores relatores de mi país, un relator uruguayo, pero que triunfó en Argentina. Y él, ¿qué pasa? Los partidos de fútbol, que en la época la televisión era muy, muy escueta, más bien se escuchaban. Entonces las repeticiones nunca eran las que él había narrado,
si él narraba un gol, después lo volvía a grabar para la repetición del gol. Le daba más emoción y lo explicaba como que él iba adivinando lo que había pasado. La gente, como no tenía memoria hacia atrás, entendía que eso es lo que había dicho. Él lo cambiaba siempre así. Y el caso más famoso fue cuando él bautizó a Maradona de Barrilete en el Mundial del 86. Barrilete sin cola, o no sé, Barrilete en la cometa, Barrilete sin cola. Hizo como un poema mientras él iba avanzando, iba pasando ingleses uno tras el otro, ¿no? Entonces él lo miró, lo volvió a narrar y eso fue lo que usaron. Y eso hasta el día de hoy lo usan en la televisión. Lo que la gente no sabe es que esa no fue la narración original. Él usó otra. Entonces, es muy común porque si tú cometes un error y te pides disculpas al rato, la gente dice, ah, pero te equivocaste. Entonces, la gente ni se dio cuenta que te habías equivocado. Entonces, claro, a uno inconscientemente no los pasa por alto, porque además los errores son comunes, ¿no? Hasta nos hace más humanos equivocarnos. Pero yo si he dicho un dato mal, yo enseguida lo he rectificado. Esto no era así. Sí, porque, digamos, involucra muchas cosas. Yo llegué a una altura en la cual yo sé que lo que yo hablo pesa, repercute, me escucha gente importante. Entonces siempre tengo que tener un cierto cuidado con eso, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo es más feliz usted o cómo fue más feliz usted como periodista dentro de una cadena grandísima como lo era, como lo es ESPN o como periodista slash creador de contenido en el canal de Bernardo Pilati? Bueno, son dos cosas enganchadas, Luis. Yo me siento más feliz ahora porque ahora tú enfrentas todos los días la necesidad de ser creativo, la necesidad de una agenda diaria, la necesidad de enfrentar la noticia del día, darle tu reacción, construir encima de eso. Te vuelves más mecánico, más metódico en una cadena, ¿no? Pero a mí me enseñó mucho y ESPN, fue un orgullo trabajar con ellos, ¿no? Y además me dieron espacio, me permití crecer, yo fui jefe de un equipo muy grande, ayudé a mucha gente, el oficio le enseñé a mucha gente, me dieron posibilidades, o sea que yo no tengo ninguna queja. ESPN fue, bueno, y sigo vinculado. Yo soy un retirado de ESPN, ¿no? Cobro mi sueldo todavía, ¿no? Hasta el día Ok, que me muera. qué Pero belleza. pero te quiero decir que ESPN fue parte de la escuela, ¿no? En este oficio tú estás nuevo en esto, pero vas a ver que vas a estar aprendiendo hasta el último día. Yo tengo 67 años y todavía hago cursos de inteligencia artificial, he hecho cursos de guión, estoy haciendo actualizaciones en periodismo, yo estoy vinculado a varias organizaciones, Conectas, al sindicato de la prensa, a montones de grupos, Sembra Media, y siempre me están mandando material, a veces colaboro, a veces asesoro, y si hay cursos, yo los tomo, me actualizo. La profesión nuestra es hermosa por esa razón, ¿no? O sea, hasta el día que te mueras tú eres útil en esto, entonces, ¿Por qué cree que hay tanta, no, ni siquiera quiero decir la palabra rivalidad, sino literal riña, riña, lo que riña entre gente en nuestro medio? Yo personalmente, mm, como no tengo pues una carrera de comunicación, no me considero periodista, me considero más un creador de contenido, un fan que le gusta hablar por los demás, ¿no? Así, claro. así me veo más yo, pero eh, es muy evidente, ¿no? Que entre muchos no se quieren y entre otros se tiran. Luego ves otras transmisiones de YouTube diciendo, este pinche tal que Y digo, ay, güey. O sea, Es y porque, nomás para terminar el argumento. Y yo, personalmente, por ejemplo, usted, Ricardo Celis, Lalo Camarena no se me hace tan crítico, pero usted, Ricardo, creo que son más críticos, usted mucho más, la verdad. Pero, si, como dice, lo dicen medianamente con un argumento que podré estar de acuerdo o no con él, pero cuando ya literal te cambias solamente la línea de cagarte en la persona porque sí nomás, dices, qué pinche necesidad, güey. Pero, o sea, yo no entiendo de dónde surge tanta eh, ahora sí que esta polarización de pelearse, de este güey está bien pendejo, que este güey tal, que tal, y su chingada. ¿Qué opina alrededor de eso? En vez de colaborar todos y crecer. bueno, porque, digamos, las propias plataformas incentivan la competencia. YouTube incentiva eso, ¿no? Las colaboraciones y a su vez te marca los que están trabajando como tú, lo que están haciendo para que tú veas. Entonces ellos generan ese celo
ellos generan eso que ha obligado a mucha gente, tristemente, a que salieran a comprar seguidores para poder incrementar su caudal de seguidores, algunos que llegaron a 250.000, y tú le ves que en cada uno de sus contenidos las vistas no llegan a 1.000, 800. Son casos muy tristes que se dan, que existen, incluso de comunicadores conocidos, que a su vez yo lo primero que enfrenté, yo cuando aterricé en esto, lo primero que encontré fue que me empezaron a tirar piedras con todo. Yo empecé a ser enemigo, gente que nunca había interactuado, que no me conocía en esto, pero yo me traté de mantener mi línea, ¿no? O sea, en algún momento capaz que cometí un error, que capaz que sí fue un error de responderles, yo y ni loco, ¿no? O sea, no me mezclo. Incluso es con muy poca gente yo ya que estoy colaborando por causa de que hay que dividir, Luis, el tipo de periodismo social que haga cada uno. Estamos todos involucrados en una suerte de periodismo social, porque comunicamos. Unos lo hacen con herramientas profesionales, otros no, otros ven y aprenden lo que hace otro y copian. Como sea, todos somos comunicadores. Ujú. Ese es el Sí, gremio. Otros correcto. vienen de escuelas, yo vengo de un periodismo más pulido, toda mi vida he estado en eso. Conozco los caminos por los cuales ir. Otros no lo han hecho, pero lo hacen bien. Y hay quien malentiende esto como que esto es una guerra, porque hablan mal de otros y le permite tener mejores vistas al principio, pero la gente se cansa de eso, digamos, la gente va seleccionando. Acá existe la selección natural, como existe en la naturaleza, y los que van quedando son los que hacen las cosas bien, los que prevalecen, los que van siguiendo una línea, los que respetan al público, los que saben moderar sus foros, los que no utilizan palabrotas, los que no insultan. Son esos los que quedan al final. Te puede ir bien un tiempo, pero la gente se cansa de eso, porque en general vas a tener una audiencia muy pobre, una audiencia que no va a pesar en lo que tú hagas. Y en definitiva, tú lo que tienes que ganar es gente pensante. Yo, por ejemplo, aprendo mucho de lo que la gente me interactúa conmigo en el foro. Tengo médicos, tengo abogados, tengo ingenieros, tengo gente de todos lados y que da opiniones que son valiosísimas. Yo trato de valorarlas, inclusive me tomo el Toma, tiempo de decirle, eso decirle está eso bien lo que también. dijiste. Eso no lo había... Un caso concreto, el otro día, cuando esto del Open Scoring, alguien me recuerda que esto afecta al tema de las apuestas, que eso es importantísimo, yo no lo había visto. Y lo Mm, tomé, fuck, digo, y empecé a ver por qué. Claro, yo que apuesto y me patrocino a casa de apuestas, ni por aquí me pasaba, tiene toda la razón. sí, no, pero ya a mí tampoco. Entonces digo, fíjate nomás que eso de que anuncien en el octavo ya elimina cualquier tipo de apuesta a partir del octavo en adelante. Si vas a apostar a que el tipo va a ganar en el 9 y podés apostar del 8 al 10, ya no vas a apostar. Pero además hay otros factores, por ejemplo, que te marquen, te vayan adelantando lo que van, como que el pensamiento de los jueces, ya empieza a matar mucho a apuesta también, a partir del cuarto, porque te va dando la tendencia. Tú ves un asalto, 4 asaltos, se lo dan a un tipo que tú sabes que no va ganando, entonces digo, no, esto puede terminar de cualquier manera. O sea, si yo pensaba apuntar, no, olvídate de eso. Es decir, ¿cómo te puedo decir? La audiencia también juega mucho y yo me he ganado mucho respeto y perder ese respeto es un segundo. Uno tiene que ir por una línea y trato de cuidarla, ¿verdad? Porque costó mucho, ¿no? Yo he ido haciendo, en 6 años pasé los 100.000 seguidores, pero fue uno a uno, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que no tiene remedio, pero a la larga, los que actúan de esa manera, insultando y a la larga se terminan yendo porque no son del gremio, no son del medio. Eso, definitivamente, si tú mañana entras queriendo ser médico en un hospital, tu propia incapacidad te va a demostrar que estás de más ahí porque no eres médico, te vas a ir. Esto es lo mismo. Sí, sí. Bernardo, ¿alguna vez ha perdido alguna amistad por decir lo que piensa? Sí, sí. Sí, no sé si la he perdido, pero ¿Dañado? tuve choques, Mm, sí. Tuve ¿Se choques, arrepiente? pero los choques fueron más que nada porque cuando pones argumento contra argumento no tenían con qué contradecirlo y como que como es cuando el juego de cartas no puedes ganarlo, ¿no? Es- ¿Tiene amigos boxeadores o no se relaciona de esa manera? no, conozco boxeadores, conozco promotores, pero digamos, tengo un trato distante con ellos, ¿no? O sea, me Ujú. llaman, yo los llamo, les hago entrevistas, los consulto, esto es verdad, esto es mentira. Si quieren me contestan, no, me atienden el teléfono, soy respetuoso, pero no porque yo no sé si mañana voy a tener que hablar mal de ellos, ¿no?
Pues sí, o sea, o criticarlos más que nada, ¿no? O sea, ¿usted Exacto. considera el criticar lo considera hablar mal? Depende del tipo de crítica, Luis. Y usted, Ya. bueno, en la crítica de Bernardo Pilati. No, la crítica mía es constructiva. Ok. Hay gente que me ha dicho, mira, uno de ellos fue el presidente de la Asociación de Buceo. Digo, yo te quiero mucho, porque para mí es buen tipo. Me ha tratado muy bien, nos hemos encontrado. Digo, pero estás equivocado y te voy a dar con un caño por eso que dijiste. Digo, Bernardo, yo siempre te escucho, estoy. El presidente de la OMB me lo dijo la otra vez también. Digo, no, no, acá lo escuchamos todos los videos y a todos lo escuchamos. A veces está equivocado, a veces no. La otra vez me dijo algo, yo estaba equivocado. No me acuerdo qué era, yo dije que tiene razón. Me permitió otra visión de un tema. Digo, pero, digamos, toda la vida fui así, no puedo cambiar. Sí. ¿Le emocionan las siguientes peleas que se vienen ahorita en agosto y en septiembre? Rolly Romero contra Teófimo López y Ryan García contra Conor Ben. No, 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 para nada. Ninguna de las dos. No, ninguna, ninguna. ¿Ve favorito en cuál a quién? Teófimo y Rolly, supuestamente es Teófimo, pero es como llegue, ¿no? Ujú. Si Teófimo llega bien, igual lo noquea en el primer asalto, pero puede perder y hasta el Rolly noquearlo, porque el Rolly ha evolucionado mucho, le está haciendo mucho bien Ismael Salas, y Rolly es una ruleta. Si cae en que está bien, gana. Entonces es una pelea bastante indescifrable, ¿no? Y, y la de Ryan, Ryan debería perder, ¿Usted cree? debería perder, pero tiene un gancho izquierda que es un arma letal, ¿no? ¿Y no considera que tiene una derecha también? Tiene una derecha también, pero tiene el gancho, es Sí, lo que ese mejor es el hace. sello de la Mire, El sello, el yo, sello. Tiene algunas cosas buenas, Ryan, yo- ¿no? Pero también el Ryan es otro, que hay que ver cómo llega, ¿no? sí. Ryan está muy, muy enfocado. Parece que yo no sé si ya es padre. Parece que le está teniendo una vida tranquila afuera, Ujú. que le ha beneficiado. Ya no lo vemos ahí hablando idioteces, haciendo el payaso en las redes. Como que ha mejorado. Y eso es una buena señal, ¿no? Ahorita en esta función del Camarón contra Lamont, pues hubo un prospecto que sufrió un knockout en su cuarta pelea, que fue Dylan Capetillo. Dylan Capetillo. Muchos, pues, creadores de contenido salieron a, pues, burlarse de cierta manera, que tal y tal. Se me hace, digo, para empezar súper mal burlarse de un niño de 17 años que... Coincido contigo, sí, coincido. Pero Coincido. boxísticamente, ¿qué opina de No este lo he knockout? seguido a Dylan, no lo he seguido. No, 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 Yo, no, no, no hablo de la carrera de Dylan. Hablo de este descalabro en una cuarta pelea de un prospecto tan caliente como lo era Dylan. ¿Qué opina de eso? tal vez el Dejemos de lado el error nombre. fue Ajá. Tal vez el error fue por ser hijo de quien es, tal vez por el apellido que lleva, generaron demasiada expectativa y ahí estuvo el error, ¿no? Ese es uno de los puntos que, de hecho, en el 2017, yo estuve en una convención en Medellín, de la AMB, y di una charla en la Universidad de Antioquia, y yo elegí ese mismo tema, el manejo de la salud mental de los boxeadores previo a explotar, ¿no? Sus carreras, cómo deben manejarlo y todo ese tipo de cosas, dándole consejo a promotores, que hasta les cayó bien. Algunos me dijeron que les hice pensar cosas que no veían. Estamos hablando de hace ya casi 10 años atrás, ¿no? Es uno de los males que hay con muchos púgiles, no solo con él, ¿no? Sino que los empujan por ser hijos de alguien. Por ejemplo, veo un caso ahora en los Vargas. Ujú. Emiliano ya está en el número uno y Emiliano para mí no está todavía en condiciones de ser número uno. Todavía no ha pisado ni siquiera las aguas semiprofundas, ¿no? Sí. Sin embargo, en la OMB ya está número uno. Entonces, muchas veces eso los empuja a embromar carreras que son prometedoras por el apuro, por apresurarlos, ¿no? Entonces, el mismo apresuramiento, yo no sé, yo no sigo en las redes, pero capaz que él se vanagloriaba mucho en las redes, capaz que decía cosas que, mírenme, que voy a ganar, ese tipo de cosas así, ¿no? Fíjese, lo triste es que eso es todo lo contrario. Es un muchacho tan Bueno, humilde, tan de Bueno, que... entonces es una injusticia, ¿no? Si él es así, una injusticia, pero es normal que pase con hijos de famosos, porque Capetillo es un Ujú, de apellido boxeo. instalado, ¿no? En la B. Entonces, quizás fue por eso, pero mira, yo no sigo todavía, yo las carreras las empiezo a seguir después que depuntan, ¿no? Porque no me da Ujú. tiempo de seguir todo. Sí. Entonces, la de él no es la verdad. Y Sí, sí, además me sí. libro muchas veces que me vienen pidiendo, no, queremos promover a uno. Yo no sigo carreras cortas. Yo de los que son conocidos para arriba.
Y Dylan está empezando, entonces todavía no había visto nada de él. Esa es la Sí. verdad. Sí, pero mi pregunta era más por el lado de esta crítica por un descalabro tan temprano que sí, evidentemente es un problema, pero Bernard Hopkins, debut, derrota. Juan Manuel Márquez, debut, derrota. Rafael Márquez, debut, derrota. Rigoberto Álvarez, debut, derrota. Vasil Lomachenko, segunda pelea, derrota. Sí. Y me puedo ir y me puedo ir. Claro, pero Basil Lomachenko nadie esperaba que si ganaba o perdía no pesaba tanto como Capetillo. ¿Por qué? Porque es un muchacho joven y Ujú. un muchacho que capaz que para muchos ya iba a ser campeón por ser Capetillo. Sí, Ese es es el el... problema. Entonces, Sí. capaz que fue eso. Sí, 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 es más la percepción desde afuera, dice usted, ¿no? O sea, que lo Es la que real... presión. Ajá, sí. Hoy día las redes sociales pesan mucho y también él había mucha expectativa porque se triunfa primero en las redes y después en el boxeo. El Ujú. ejemplo de Ryan García ganando de a 30, 60, 100 millones de dólares gracias a las redes. Es un ejemplo que todos quieren seguir, ¿no? Entonces, infelizmente, las redes primero te ponen campeón, si después no lo demuestras en el cuadrilátero, te va a pasar lo que le pasó a Dylan. Ese es el tema. Sí. Bernardo, le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Sé que ya es más tardecito por allá donde está usted. No se nos alargó la plática, pero pues bueno, yo personalmente la disfruté mucho. Espero no se haya visto como un debate, porque no era la intención. No, no, además yo ya no debato, Luis. No, a mí me No, gusta mucho lo que estás haciendo, te felicito, es un buen trabajo, es bien serio, estás trabajando de manera muy profesional, te dice que no has hecho periodismo, lo cual es más meritorio todavía. Así que vas bien y es joven, así que vas por el buen camino, así que adelante entonces y con pero yo fuerza, ¿ok? creo que dentro de usted tiene en la sangre, corre el debate por las venas. Siento que es algo que le gusta a usted. No, pero no es debatir, Luis, no es debatir, sino que yo me gusta contraargumentar, ¿no? Pero el debate no tiene que ser una discusión, pues es como usted dice, o sea, el contra... Bueno, nosotros tuvimos una charla. Lo que pasa es que el debate, cuando tú enfrentas un debate en tono competitivo, Mm, estás con gente que no acepta tener un argumento que no puede rebatir. Me ha pasado a mí. Eso que yo te contaba que me pasó con Ferco, que fue una anécdota graciosa. ¿Por qué no hacen otro? Sería chilo. No, no, porque Es lo que buen pasa es que yo amigo. le hice una trampa. Y yo le dije, acá, ¿tú crees que yo te hable de esto? Entonces, sí, Sí. pero tú me vas a responder 4 preguntas, ¿no? Sí, esas sí las vi las preguntas. Entonces, entonces, claro, lo consideraron una trampa tan grande, que después tuvieron que salir los boxeadores de él a defenderlo y todo, porque yo le dije que había aprendido las trampas de los promotores, ¿no? Entonces, claro, yo vi que llevaban una trampa, entonces yo contraargumenté poniendo yo mi propia trampa, ¿no? Entonces, están hablando con un periodista muy viejo en todo esto, que está lleno de mañas, y que ya he vivido todos los estados yo fui periodista político, yo tenía que batirme con políticos. ¿Tú sabes lo que es batirte con un político? Que la mayoría son todos sinvergüenzas, corruptos, y tener que hablarles sin tener que lastimarlos, que no te metan en un juicio, y tener que sacarle las verdades. Y todavía políticos de regiones pequeñas, esos que son tipo caciques, Ujú. ¿no? Que hay quien que le levante la voz o algo. Entonces yo tenía que hablar con eso. Yo tuve que hacer entrevistas durante la dictadura militar de mi país, donde tenías que medir las palabras, porque en cada municipio había un coronel al frente. Y cuidado con lo que le fueras a preguntar y tenés que sacarle las cosas. Después que venís de esa escuela, esto es un juego niños, ¿me entiendes? Entonces, ese es el Pero tema, pero no no, da para tanto, ¿no? no se animaría a Esto es para tener, divertirse. no se animaría a tener otra plática más amigable con Ferco. No, no, pero yo le admiro mucho el trabajo que hace Farco. Incluso la otra vez lo elogié, no me acuerdo qué boxeador fue. Él a veces le erra, a veces no, pero para mí es un buen conductor de boxeadores. El trabajo que él hace, creo que estuvo ahora en Arabia hace poco, me parece, con uno. Sí, es una Arabia. El trabajo que hace de él trabaja por el filo de la cornisa, como todo promotor, como todo apuestan a sus boxeadores, pierden dinero, te estresas, pasan por situaciones. Además, los boxeadores vienen de la periferia, vienen de situaciones muchas veces críticas, y tenés que enmendarlos. Es un trabajo realmente complicado. Yo admiro a todo el quien hace la promoción, mi respeto para todos ellos, porque soy consciente de que no es fácil hacerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que era otro momento, era el momento aquel de que estaba en auge Canelo, y era el momento que yo aterricé, y yo aterricé chocando con mucha gente porque yo venía de un medio muy fuerte, Ujú. y yo tenía digamos, mucho nombre por ESPN.
Entonces hubo mucha gente que salió a darme con un caño por querer darme, me eligieron, ¿no? Entonces yo no me quedé callado y entonces ahí por eso se me daban debate por todos lados, pero bueno, me divertí, la pasé bien. Tampoco Sí, es para tomarlo así, ¿no? Así de que, por la mala, ¿no? Estuvo lindo, uno se divierte con esto. Por sí, suerte hiciste esta profesión, ¿no? así es. Así que tú Bernardo, también la vas a disfrutar. sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Ya lo dejamos para que vaya a descansar. Y pues bueno, espero que no sea la última vez y lo podamos conseguir algún día en persona. Seguro que sí. Un abrazo, suerte, que pase lindo.